Arratsaldeon. Wow. Zaldeon da, noi. Mila esker. Mila esker etortzegatik. Mijo eta Idoia izango gera gaur gala honen aurkezleak. Mijo eta Idoia ere gara feministaldi taldeko kolaboratzaileak. Bueno, niretzat, Idoiarentzat ore izugarria, lujo bat da, Mijorekin feministaliko gala bat aurkeztea. Zuetariko batzuek egongo sinaten atzo ere, eta atzoko saioa izan zen intentzo, baino intentzoagoa. Gaurkoa ere antzerako parezido doa. Baina, bueno, gaurko saioan gaude festarako prestatzen. Izango da izatez, saio luzea da, eta da festarako prestakuntza saio luze bat. Festarako prestakuntza solasaldi luze bat. Festarako prestatzeko meditazio luze bat. Gimnasia saio luze bat. Eta horretarako gonbidatu asko ditugu. Gonbidatuak irunaka aurkeztuko ditugu, Mijo eta biok. Eta horre festa noiz hasiko den, ez dakigu, bakoitzak. Hori da, egin behar duen gauza bat ere, susmatu, baliteke hasten badagoela. Orduan ere, festaren hasiera susmatzea da baita ere daukagun erronka bat, guztion artean. Eta hori bai, eta bakoitzak ardezala bere denbora, claramente, eta bere modua festara sartzeko. Baina hori bai, hemen orain gaudenok, jongo dira etortzen gehiago, emar dugu promesa bat, promesa tipo te lo juro. Te lo juro, festan ospatuko duguna, zer da, feministaldia. Festan ospatuko dugu feministaldia, ez da gauza cualquiera. Zer da, Maitxi? Zer da baino errazagoagian zer gertatu da feministaldian. Azte oso luzi izan da, oso azte luzea izan da. Eta, bueno, zigen duen aztea, gerrilla hau nola bait dantzole egiten da ipurdia mugitzen kontadorezen. Horrek nola baiteko indarra ematen zuelakoan, azte honetan ere bazegoen greba orokor feministara joateko. Bueno, azte artean greba orokor feminista horren inguruko mai inguru bat egin genuen, eta bertan, mile gauza entzun gendun, adibidez, amenatzen da zenak. A ber, bale. Ez. Eie. Venga, bale, greba aztear zegoen da, mugiendu feminista kaleak hartzeko prest. Eta gu kontadore zen. Egun horri heltzeko egin genuen ibilbideari, aldarrikapenei eta borreka tresnak erabiliko genituen kontzeptuei begira. Lore Lujambio argi esan zuen. Ez dugu zaintzen emakumeak garelako. Doainik edo lan baldintza oso txarretan zaintzen dugulako gara emakumeak. Marianak esan zigun, en los trabajos de cuidado, si eres madre, no te contratan, porque necesitan no solo tus horas de trabajo, sino que estés para ellas siempre. Necesitan adueñarse de tu vida. Elena Lopetegi, que esan zuen, tengo un lío con papeles, a ver, pillazta xun bai, eskerrik asko. Elena Lopetegi, que esan zuen baita, greba eskubide falta azpimarratu behar genuela. Ezela greba bat mundu guztiak egin zezakena, baina bai mundu guztiagatik egin behar zena. Iparra Euskal Herrian ere zen izan posible, bertako egoera administratiboa oso ezberdina delako, baina hor ere egin ziren mobilizazioak eta keinuak. Da guzti horrekin, zaintza gaiekin lotutako greba bat deitu dugu. Eta hau historikoa izan da, zorionak Euskal Herriko mugimendu feministari hartu dut. Porque nos decía Tania que la externalización del trabajo de cuidado hacia las racializadas beneficia solamente a los hombres que nunca tomarán el trabajo que les toca. Guzti horrengatik, benetan, zorionak. Eta guazten aiazan, asteazkena Donostiarrentzako. Eta y ahí estuvieron Kai y Marta hablándonos sobre violencia, indarkeria en diseño globalaren aurka egin zuten. Nos dijeron cómo se establece que el miedo es el lugar del cuerpo trans, del cuerpo femenino, y que ese miedo
de alguna manera hay que transformarlo mediante una violencia transformadora, entre amigas en una sinfonía travestis, porque tenemos el derecho también a ser violentas, porque no solamente ellos pueden ser violentos. Eta gero ya lo siento quien no estuvo, baina Cristo Margarita kaunzien. Eta eguen aia esan da greba orokor feministi izan zen, eta hori pasada bat izan zen. Eta jai paturoten arrenbe, importantire aldarrikatzi, ez horren beste bertan zein gendun, baizik eta zemat lekotan egin gendun. Euskal Herriko horreko txikixen eta bekrebi aia esan, piketik egon zin leko danetan, herri danetan, dena hartu genuen. Eta hori pasada bat da, berriro ere merezio mugimendu feministak. Eta baixaku behar esan, eta bertan zare lesbianistako kidik etorri askun, Israelek Palestinan aurka etxen dan genozidixu salatzen. Eta esaten, zela salaketa horren aurrin, Euskal instituzio eta enpresa konplize diren, eta horien aurrean boikota egin behar diogun Israeli. Hau ez badugu borrokatzen ezingo dugu esan 20 urte barru ez genekiela zer gertatzen ari zen. Israel boikota, Palestina askatu, noski. Azelan zan? Femenino? Duro? Femenino, duro, maravilla. Femenino, duro, maravilla. Porque la poesía es un lugar de lucha. Porque femenino, duro y maravilla nunca van juntos. Porque hay que analizar el lenguaje en todas sus capas. Y ese lenguaje que nos constituye y antecede de alguna manera, podemos transformarlo, cambiarlo y, como decía María, desalambrar del lenguaje la construcción patriarcal que lo constituye hoy en día. Ordun. Hori pasaten eguan bitxartin? Femenino, duro, maravilla. Da horren aurren aizkorakada bat. Aizkorakada bat hizkuntzatik hizkuntziai behire. Eta horrekiko akauen ideologiziai behire. Ze euskeri, herri txiki isolatu eta zahar morun ikusten barou, imaginaxuk zeo zelan herri isolatu, txikitu eta zahartu baden gozku. Euskal Herri barri bat imagina birou. Euskal Herri bat botere harremanak konbatiuten dabena euskeratik. Amendik erritxi posible eralako geure hizkuntzatipe arrazi, klasi eta genero gatazkak zeu zelan problematiza eta horrei erantzun bat emoti. A ver. Eta euskeratik da geure herritxi conectar con otros pueblos, con otras gentes que se quedan a un ladito. Que desde ese ladito, Luz, de alguna manera, resucitó ante nosotras a un caballo tendido al sol. Y eso pasó ayer aquí. Yeah. Lengua, acento, marca y espina nos decían, y se encendió otra luz, Mariluz epiztu zuen. Aularen, kritikoaren, lotzatiaren eta feminismoaren aragitik, euskararen edertasuna erakusteko. Euskara polita delako erdaldunez inguratuta egiten dugunean. Eta laburpen honeaz, bizkal kontekstun jarritxe, femenino, duro, maravilla, burun denpora guztin eukitxe. Azieri mongotzau gorko atzaldia, Idoia? Bai, guazen. Hori ez, oza, ez da, hori dena ospatu behar dugu. Bai, ez, promesa, ez? Promesa, bale, seguro, ez? Eta bide lagunak izango ditu gortze danele, goian, bai, egongo dela horre mingainarekin txiribueltak. Egongo da danele mingainekin txiribuelta, klaba espagat egiten. Egongo da hor kanpoan ere dago Inigo dago gu politak jartzen, pospolitak jartzen, inkluso Mariluz Estebanek esaten zuen bezala, inkluso euskera polita hitz egiten ez dugun hori ere, politak jarriko baitu. Eta, bueno, arratsaldean zehar jungo gera ere tip batzuk botatzen, nolabait prestatzeko. Eta lehendabiziko ohartzoak. Eta lehendabiziko oharra izango da, badakizue, bueno, zuek asko jakingo duzue, beste batzuek ez, hemen dagoela puntutxu bat, a ber, nola egiten dut hau? Bueno, horrela. Ez horrela egin dezake. Bai? Hemen badago puntu bat, eskuan, hemen iruki honetan, puntutxu bat, deitzen dela egu puntua, el punto aspirina, ere, eta horre presionatzen duzularik egiten du mina, bai? Ba hor, nik proposatzen dut, ze joango gera, esan dugun bezala, islariak irunaka aurkezten. Orduan, orain datorren hiru islaria hauentan entzuten ditugun bitartean, puntutxo hori
bai masajeatzen. Bai esku batekoa, bai bestekoa, hor da, gorputzaren defentsa aktibatzen da. Beraz, festarako prestatzeko ondo, bai? Eta ni baldin baduzu hori, zuen eskuetan, eta ere egin dezakezue albokoaren eskuarekin. Tipo horrela, ere. Eta, bueno, nahi baldin gero ere, juntzaitezkete ja esku osoa, masajeatzen, aurreko albokoaren eskua ere masajeatzen. Orduan hori da ohartzoa, urrengo 3 islariak. Eskuarena funtzionatzen du, baina break bat behar duenarentzako, atzalde oso luzea izango da. Irten gaitezke da sartu gaitezke, baina mesedez isiltasunez egin. Oso garrantzitsua izango da, bale? Ahalegindu atzeko lekuak okupatzen baita, eta bereziki hor kanpoan gelditzen bada inor, ez egin zaratari, bale? Ze barrutik dena entzuten da. Eta, baina besteentzako, obviamente. Bale, gaurko hasiko gara, Linda Por, Aimar Arriola. Linda Por, porque artista performer, porque activista, porque sexu langilea, porque alaia, porque quien teme a la llorona, porque nork dio malintzeri beldurra, porque Mexiko hiritik Espainiar estatura migratua, porque Murtzian bizi, porque laboratorio de teatro campesino indígena, porque madre ama, porque intemperie kanpoak, porque madres a la intemperie, porque madrecitas, ama migrante taldearen kidea, porque rabiosa, porque mingaina zorrotza, porque guerrilla, porque otras sindikatuaren idazkari orokorra, porque linda lindísima, porque bai, porque gaur sexu langilei eginiko violentzia instituzional, sozial eta arrazagaitikoei buruz hitz egitera dator. Gero Aimar Arriola izango dugu. Aimar Arriola, porque begi luzeak, porque esku zabalak, porque arte komisarioa eta ikertzailea, porque erre asko ditu bere izenak, porque raro, porque Markinan jaioa, porque Bilbon bizi, Goldsmithen ere ikasita, porque forma de sira marka, porque txisaren tekstua euskarari itzulita publikatu berri du, porque zuzena eta makurraren artean, porque azalera eta sakonaren artean, porque elegantea, porque mingaina fina, porque archivo como gesto, porque sí, eta porque gaur saieska dagoen gorputzari buruz arituko da. Eta gero Cangrejo Pro, porque compañía, porque compañeras, porque performar como práctica para construir una subcomunidad china, porque Madrilen topatzen dira, porque karramarroa jaten duen lehenengo pertsonak ez dio ezezagunari beldurrik, porque karramarroa da bicho raro, porque oso pro, porque la insistencia como forma de resistencia, porque 2018tik elkar ibiltzen dira, porque Siru, porque Yu, porque Yanjin, porque Liuelian, eta porque gaur Cangrejo Proren manifestua emakume gazte txinatarrak Espainian perfoa aurkeztuko dute. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Ha valido la pena todo el calvario que he pasado para llegar ante vosotras y vosotres. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por la invitación, por la escucha. Y bueno, pues voy a empezar con los rigurosos 15 minutos, ¿no? Sí. Me pongo la alarma para no pasarme. Vale, genial. Pues sí, bueno, perfecto. Bueno, voy a hablar sobre lo que son las violencias hacia las trabajadoras sexuales, sobre todo enfocándome en el racismo, sobre cómo se construyen los estereotipos tanto de las trabajadoras sexuales, pero también de las trabajadoras sexuales migrantes, siendo trabajadoras sexuales o no, porque al parecer casi todas las personas que provenimos de Abya Yala o que tenemos un origen en Abya Yala, sobre todo las personas feminizadas, ¿no? Trans, maricas o mujeres leídas como mujeres, ¿no? Fems, también se nos lee como prostitutas, ¿no? Ejerzamos el trabajo sexual o no, ¿no? Las latinas somos putas, las latinas somos calentonas, las latinas somos alegres. Entonces hay
montón de estereotipos que se relacionan también con lo que es el trabajo sexual. Yo quiero empezar desde el principio de los tiempos, que a mi forma de parecer, tal y como yo lo he vivido en el Reino de España, todo comienza desde la colonización, ¿no? Y ahí empezamos a crear unos ciertos estereotipos, discursos, donde se empiezan a hacer las jerarquías de razas. Esta es una ilustración de Guamampoma, de uno de los primeros mestizos que aprende la lengua castellana, ¿no? Que aprende a escribir, que aprende a leer y escribir, y dice castiga cruelmente. Como veis, es la imagen de una madre con un niño, con una guaguita, y un cura le está pegando, mientras todos los indígenas están debajo, pues sometidos, ¿no? Entonces, los estereotipos respecto a nuestras personas, seamos personas feminizadas o seamos personas masculinizadas, se hace desde, pues, no sé, desde el mito del violador, ¿no? Desde Calibán. Y en nosotras, pues también en breve, somos personas pues analfabetas, sin agencia, todavía como que persisten estos estereotipos que se crearon a partir de la colonia y de las misiones, ¿no? En las que incluso se decía que los indios no teníamos alma y había un cuestionamiento de esto. Todos estos discursos racistas sobre nuestras personas no solamente alimentan el odio, ¿no? Y el desprecio hacia nuestras comunidades, que en realidad realmente no es lo más importante, ¿no? Podemos con eso, sino lo que más importa es de que gracias a esos estereotipos y gracias a esas afirmaciones que no son debatibles, se ha podido explorar territorios, se han podido robar, saquear, ¿no? Que es como lo más duro que ha sucedido en nuestras comunidades, ¿no? Lo que es el saqueo y el expolio por medio de la supremacía blanca, ¿no? De una raza sobre de otra, en el que se establece que una raza es mejor que otra simplemente por el color de piel o porque tiene una religión monoteísta, en este caso, porque tiene centros de producción de conocimiento muy distintos a los que pudiéramos tener nosotros, ¿no? El único centro de producción de conocimiento es el de acá, el de la universidad, el Renacimiento, o sea, todo de repente se empieza a sobreponer a nuestras comunidades, en la que cada vez nuestras comunidades van a peor, ¿no? Con esto me refiero el color de piel, ¿no? Entre más marrona hasta llegar al negro. El caso es de que esto también se lee en las fronteras, ¿no? Es curioso que las personas occidentales tengan vía libre para viajar por todos sitios, no haya fronteras. Las personas que tienen un pasaporte occidental no cruzan fronteras, simplemente las atraviesan. Nosotros cruzamos fronteras. Es muy curioso cómo las personas, en específico provenientes de Abya Yala, que fuimos los territorios que han sido saqueados y expoliados, incluso Abya Yala es donde más diferencias sociales hay, ¿no? Hay gente muy rica y gente muy pobre, ¿no? Y todo esto efectivamente pues son los resultados de la colonización, ¿no? Y es muy duro y a la vez gracioso que precisamente los países que expoliaron y que robaron y que saquearon nuestras riquezas y nuestros países son los países que nos han puesto un muro, ¿no? Que nos han puesto en concreto lo que es la Europa fortaleza, ¿no? Europa ha puesto un muro donde aquí no podemos pasar. Y hay un término que se llama la puerta de atrás, ¿no? Que ese término me gusta mucho, que también lo utilizan los africanos, que efectivamente pues tenemos que pasar por la puerta de atrás, ¿no? Para poder entrar, porque hay que entrar, porque tenemos que entrar, porque se llevaron el agua, se llevaron la luz, ¿no? Se llevaron la comida, se llevaron a la gente también, ¿no? También traficaron con gente. Y entonces pues tenemos que ir, como cualquier animal, a donde esté la energía y la comida y la luz y el agua. Y pues está aquí, ¿no? O está en Estados Unidos. Y las fronteras se cruzan. El único problema aquí, el mayor problema que tenemos, es que estas fronteras se cruzan de una manera muy peligrosa. Tanto que hay 6.000 personas hundidas en el Mediterráneo, ¿no? Que esos son precisamente
lo devastador del efecto colonizador y del efecto de lo que es la frontera y del efecto de lo que es el muro, ¿no? De lo que es atravesar el muro o intentar cruzar el muro, ¿no? Yo recuerdo, voy a intentar no poner experiencias personales, pero yo recuerdo que la primera vez que yo llegué aquí, sí que recuerdo que una de las cosas que se me ofreció cuando yo llegué a trabajar en el primer club en la ciudad de Madrid fue un permiso de residencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que precisamente también el Ministerio de Exteriores español está involucrado en estos permisos y está involucrado en esta puerta de atrás. A lo que me refiero, Frontex, ¿no? O sea, todo esto es un negocio, ¿no? Los vuelos en caliente, las deportaciones, los CIES, todos estos son medidas coloniales que precisamente crea Europa para seguir imponiendo su colonialismo, incluso aquí mismo, sobre las personas que venimos de Abya Yala, ¿no? Eso, que los mismos permisos falsos, por así decirlos, los expide el mismo Ministerio de Exteriores español, ¿no? O sea, que esto no es ninguna... ¿Cómo deciros? ¿No? Pues que el mayor traficante de personas es el Gobierno de España, ¿no? No hay que irnos a las grandes mafias donde personas racializadas son malas, sobre todo son hombres, claro, ¿no? Que engañan a las mujeres, que somos muy, muy pobrecitas y que no sabemos muy bien qué hacer. Y entonces, como somos tan tontas, pues estos hombres malos nos obligan a ejercer el trabajo sexual, ¿no? Es como ese relato tan bien construido en el que hay binarismos de género, hay victimario y hay una víctima, y en el que pues esta construcción a todo lo que es la Europa fortaleza le viene súper bien. Vale, muy bien, me quedan 7 minutos. Este artículo para mí es de los más reveladores que existen, ¿no? Que es un artículo que hizo El Salto, que se fue precisamente a África a ver qué era lo que estaba pasando. Esto pasó cuando Marlaska dice cuando viene toda la comunidad europea y viene a ver lo que estaba pasando en la frontera, y fue una movida porque había muerto mucha gente, se habían saltado, vamos, que había explotado la movida de la migración. Y curiosamente, ¿no?, dice el periodista que en un discurso de 15 minutos repitió más o menos 8 veces mafia, ¿no? Entonces, que esto... ¿Qué significa? ¿No? Que estaba haciendo como un marco teórico donde estaba metiendo las mafias en un marco teórico racista, ¿no? Las mafias, como decía, ¿no? Estas mafias, estos hombres malos, con cuchillos y machetes, que engañan a las pobres mujeres casi virginales para que vengan a prostituirse, ¿no? Claro, ¿qué significa este discurso, no? Si empezamos a criminalizar, como siempre hemos sido criminalizados, las personas marrones, indígenas de Abya Yala, pues a eso me refiero, ¿no? Lo más importante al final no fue ni el expolio, ¿no? Lo más importante y lo más duro ha sido en realidad la violencia que se comete hacia nuestras personas y con qué impunidad se puede ejercer esa violencia, ¿no? Entonces, claro, como son tan malos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a armarnos hasta los dientes, ¿no? Y esto nadie lo va a cuestionar. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente Europa y las personas que han nacido aquí y que se han creado aquí también han sido creadas en ese discurso de superioridad, ¿no? Mi hija nació aquí y cuando yo tenía que ayudarla, ahora ya es mayor de edad, pero yo cuando tenía que ayudarla con los libros de texto, pues era un shock, ¿no? Porque efectivamente pues llegaba el 12 de octubre y empezaba el discurso, ¿no?, desde el misionero El Salvador Blanco, la civilización, el proyecto civilizatorio, que también concluye mucho lo que es el proyecto civilizatorio con el feminismo abolicionista, ¿no?, blanco, que también habla mucho de un movimiento civilizatorio. O sea, siempre se están poniendo como mujeres civilizadas, ¿no? Eso quiere decir que las putas no lo somos, ¿no? Entonces ahí hay una jerarquía, un racismo. Entonces, este proyecto civilizatorio europeo en el que le contaban a mi hija, en la ciudad de Barcelona, donde hay una población migrante muy importante, yo recuerdo que más de la mitad de los amiguitos de mi hija, todos eran de origen migrante, o sea, todos habían nacido acá, pero pues sus padres eran chinos, sus padres eran marroquíes, sus padres eran peruanos. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que en una clase una maestra, una profesora, un profesor español le esté diciendo a unos niños que provienen de allá, que España fue a hacer un proyecto civilizatorio
a la tierra donde vienen sus padres, ¿no? A eso me refiero con esa violencia que se ejerce desde siempre y esa creencia hacia los mismos europeos y europeas de que la cultura acá es mejor, de que todo es mejor, de que nosotros pues somos países del tercer mundo y somos subdesarrollados, ¿no? Simplemente quiero decir todo esto porque así es como se construye la Europa fortaleza y así es como se construye la supremacía blanca, ¿no? Vale. Hicimos un fanzine también junto con Ombra Rosa, con la Organización de Trabajadoras Sexuales Italianas, con las que tenemos mucha relación desde el sindicato y desde las organizaciones de trabajadoras sexuales de acá de España, en el que explorábamos un poco lo que significaban los estereotipos y el racismo dentro del trabajo sexual, ¿no? Sobre todo como una respuesta al feminismo abolicionista blanco, ¿no? O sea, darles una respuesta frontal para poder, que esto no ha sido ninguna respuesta frontal, porque efectivamente nosotras somos el discurso de las otras, ¿no? Porque el discurso feminista español, abolicionista, ha acaparado todos los marcos teóricos, ¿no? Los ha acaparado todos. O sea, por ejemplo, hemos ido a universidades donde enseñan género, en las que nos han mostrado los cuestionarios en los que nos decían ¿por qué la prostitución es violación? ¿No? O sea, simplemente ya lo estaban afirmando, no había un cuestionamiento de la prostitución. ¿Por qué la prostitución es violencia hacia las mujeres? ¿No? Cuando no se cuestiona, por ejemplo, el matrimonio o las relaciones heterosexuales o la heteronormatividad, ¿no? Ser hetero obligatoriamente, ¿no? O las relaciones monógamas, lo ha acaparado el feminismo abolicionista, en el que las prostitutas somos violadas, somos pagadas por violar, y todos esos discursos de odio en el que simplemente están ejerciendo violencia, ¿no? Porque los violadores no pagan, los violadores violan. Los violadores no te pagan, los violadores te cogen en un portal como La Manada y te violan. Yo no vi que La Manada le diera ningún dinero a la señorita por violarla. Como que hay que tener mucho cuidado con esos discursos, hay que ver cómo le hablamos a otras compañeras, ¿no? También hablan de la mercantilización del cuerpo y toda esa deshumanización que hacen de las trabajadoras sexuales y efectivamente que hacen de las trabajadoras sexuales migrantes. Hoy una conocida abolicionista, Paula Fraga, estaba diciendo que el origen de los maltratadores era latinoamericano y que por eso teníamos que cerrar las fronteras y terminar de relaciones democráticas con los países de Abya-Yala. Cerrar con broche de oro su racismo. Y bueno, para terminar os voy a dejar entonces este fanzine donde explicamos un poco cómo se veía el trabajo sexual en el México antiguo. México no tiene nada que ver ni con Perú, ni con Ecuador, ni con Chile, ni con Brasil, ¿no? Estoy hablando de una zona específica. Incluso algunos textos que utiliza hoy el feminismo blanco para denostar a las trabajadoras sexuales, que es vender su cuerpo, que es una frase textual del Códice Florentino, de un misionero, ¿vale? Y después hablar un poco de lo que es el modelo nórdico. Y bueno, con esto me despido, dura 2 minutos y os lo dejo para que lo leáis, ¿vale? Gracias. Le voy a ir dando pausilla. ¿Me decís cuando le dé play? ¿Me vais diciendo?
ahí lo dejo y ya está. Sí, sí, es fácil. Arratsaldeon, danori, eskerrik asko hemen egoteagatik eta batez be gonbidapenagatik. Nire ekarpena euskeraz izango da, eta, lerro batzuk idatzi dotxuaz, eta irakurri egingo dut, batez be denbora barruan geratzeko. Hori, aurkezpena irakurriko ditudan bi zatitan antolatu dut, sarrera antzerako bat, oso luzea, batez be zuentzat oso luzea egitea ez egitea espero duena, eta bigarren zatitxo bat edo partekatu nahi dizuedan irudi batekin, edo irudi baten komentarioarekin. Eta, korren bat jarriko dut. Leirek aurtengo feministaldian parte hartzera gonbidatzeko deitu nindunean, eskerrona izan zen sentitu nuen lehenengo gauza. Sentitu nuen bigarren gauza, nolabaiteko ambivalentzia edo agian hobeto esan da barne kilikadurantzerako bat sentitu nuen, hain zuzen ere aurtengo edizioak duen erreferentzia beiliko horregaitik, ez da? Gerrilla terminoarekin egindako jolas fonetiko horren bidez, ez? Gerrilla apokrifo hori dela eta. Mobila begiratu dut eta urriaren 5ean deitu zidan Leirek. Eta nik handik egun batzuetara, hilaren 10ean idatzi nion bueltan, parte hartuko nuela baiestatzen. Eta gauza baten eta besten artean, urriaren 7ean, danok dakigunoz, Hamasek eta Gazako beste talde palestinar batzuek, Israelen aurkako eraso sorpresa hasi zuten, da hortik aurrera, Israelen erantzun neurri gabea, eta bizitzen ari garen genozidioa piztu ziren, nazioarteko konplizitatearekin eta gerrarako eskubidearen argudiopean. Leirek gonbitea, gaur hemen egoteko gonbitea, Anartxibozida proiektutik bota zidan, proiektu ikerketa eta koizuen proiektu hortan dudan parte hartzetetik, parte bezala izateagatik. Nancy Garin da Linda Valdesekin batera duela 10 urte abiatutako ekimena da, eta, parentesis txikitsu bat esateko Nancy Garin irikidea egon zala jada 2019an, justu feministaldian proiektu honetatik edo bizitzaren farmakologizazioari buruzko hitzaldi batekin. Anartxibozida GIP IESaren etengabeko krisiaren dimentsio kulturali buruzko proiektu internazionalista bada, memoria eta artxiboa sortzeko saiakera ere bada, iragana begiratzen duena oraina ulertzeko edo ulertzen saiatzeko. Proiektu honen testu inguruan, zera gustatzen zaigu esatea. GIP IESa ez dela hainbeste jorratzen dugun gai bat, baizik eta ikuspegi bat. Zeinaren bidez, bizitzaren beste arloei edo arlozkoei begiratzen diegun, bizkat bizitza ulertzeko edo. Eta 10 urte hauetan egindako lanak formazko hartu ditu. Lan hola, tailerrak, hitzaldiak, erakusketak, idatziak, eta horietako lehen erakusketa hemen izan zen Tabakaleran, 2016an. Dakintzarik berriena, aurten egin dugu Kolonian, Alemanian, ikerketa egoitza baten formapean, Espectros del Urbano kolektiboekin batera.
Talde gisa hainbat gauza ikasi ditugu 10 urte hauetan. Pertsonalki nin neuk maritsua izan da, eta gip negatiboa banaiz ere, IESaren inguruan lan kulturala egiteak, nire genealogia politikoa marrazteko aukera eman dit, da genealogia horretan, feminismoek leku oso garrantzitsua dute. Tokian tokiko borroketatik eta borroka globalitatik ikasteko aukera emanez. Taldean egindako lanak, edo lan horren bidez, zera ikasi dugu ere. Hizkuntza ez dela errugabea, eta zehazki, gerraren lenguaiarekin eta imaginoarekin jolastea, hilgarria izan daitekela ere. Dau batez ere, Susan Sontaken bidez ikasi dugu. Susan Sontaki esker. Hizkuntza eta gaixotasuna buruzko bere bi klasikoekin. Gaixotasuna eta bere metaforak, eta IESa eta bere metaforak. Non gaixotasuna deskribatzeko metaforak erabiltzearen ondorio ez ohartarazten digu. Minbiziaren aurkako tratamendua jasotzen ari zela, Susan Sontag ohartu zen, gaixotasunari buruz modu metaforikoan hitz egiten dugula gaienetan. Eta gaixotasunari buruz hitz egiterakoan metafora familia bi identifikatu zituen Sontagek. Metafora teologikoak eta militarrak. Hau da, gaixotasuna edo izurrite bat da, gorengo indar batek eragindako zigorra, edo borroka eremu bat. Non borrokatu behar dena, beti izaten da, beste etzai bat ez, kanpotik datorren agente arrotz bat. Sontaken ustez medikuntzari aplikatutako pentsamendu metaforikoaren 3 arrisku posible, hauek dira. Gaixotasunaren aurka borrokatzea baino, pazientea borrokatzea. Gaixotasunarekin bizi direnok estigmatizatzeko arrisku handiagoa. Eta hizkuntzaren bidez, pazienteari beharrezkoa ez den sufrimentua esartzeko joera. Horren aurrean, Sontagek utopikoa edo inosoa irudi dakigukeen zerbaiten alde zegoen. Hau da, hizkuntza eta pentsamentu metaforikoa erabat etetea. Da, bigarren liburuan hau dio, gaixotasuna ez da metafora bat, eta gaixotasuna kontuan hartzeko modurik egiazkoena, eta gaixo egoteko modurik osasungarriena, pentsamentu metaforikoari aurre egitea da. Bere praktika literarioan, edo hobeto esan da praktika literarioaren tradizioaren aurka, gaixotasunari buruz idaztean, Sontagek irudimena baretzeko, eta esanahia apur bat kentzeko beharra defendatzen zuen. Berari jarraituz, gu agian haratago joan gaitezke. Hizkuntza metaforikoak eta bereziki gerra metaforek implikazio gehiago dituzte ere. Hitzek, aipatu den bezala, hitzak etzitzea, terminoaz jabetzea, historikoki lagungarriak izan diren estrategia politikoak izan dira. Kolektiboki, bizirauteko eta bizigarriagoa irudikatzeko lagundu digute, lagungarriak izan dira. Baina desgasteren kostua ere badakarte berekin. Hitz edo iruditeri bat gehiegi erabiltzen dugunean, zerbaiti, beste zerbaiti dagoen izena, ematera ohitzen garenean, hitzak nolabait hustu egiten dira, desgastatu egiten dira. Eta zaila da, hitz desgastatu bat suspertzea. Azkenengo ideia hau, Maria Salgadori entzunion duela aste batzuk, Madrilen egin zuen orkestren txiki batean. Agian, horregatik guztiagatik, edo bizitzen ari garen uneagatik, gaur onera literaltasun faltaz edo beharraz nator, gauzei bere izenez deitzeko beharrarekin. Gaixotasunari gaixotasun, gerratei gerrate, genozidioari genozidio. Eta beraz, Leirerekin telefono azkegin sentitu nuenean hirugarren gauza, zere izan zen. Gerrilaren beste dimentsio horrekin geratzeko bulkada. Gerrilaren nozio anatomikoarekin geratzeko bulkada. Eta joku bezala nire irudi artxiboan gerririk aurkituko tenuen ikustea, zentzu literalean. Da, bueno, irudi batzuk pasatuko ditut, 4 dira soilik, irudiak jartzeko aukera bat dugu. Bai.
Nola egiten dago? Nire bilaketa anatomiko honetan, honako hauekin egin nuen topo. Lehenik eta behin, eskuzabal pare bat, La Radical Gayren kanpaina bateko poster bat, Tabakalerako erakusketan erakutzi genuena, eta hainbat artxibo eta bildumetan dagoena ere. Bigarrenik, etzan dagoen gorputz honen irudia, edo gorputz etzan baten irudia, vertikalean jarrita, ACTAP taldearen kartel batean, kasu honetan talde honen Bartzelonako atalean, emakumei zuzendutako prebentzio kanpaina batean, non argiaren eraginez edo, gerrilla eta iztarren behaldea itzalpean geratzen dira. Besoak gurutzatuta dituzten gorputz hauen irudia, orain bai, gerrillak eta gerrikoak agerian, Stuart Marshall artistaren Over Our Dead Bodies bideoren fotograma batean, eta Pepes Paliuren karrin ekintzaren irudi hau, geratzen zaizkidan minutuetan komentatu nahi dudana edo, irudiaekin geratu. Ekintza hau, asko ezagutzen duzu, batez ere hiri honetan. 1982ko iraian gertatu zen, hemen, Donostian, hau da duela 31 urte, eta irudi hau, arrazoi simple askogatik gustatzen zait. Irudi honetan, gerriak ez dira ageri, estalita daude, baina hor daude. Argazkiaren enkuadraketa gorputzen erdialdean zentratzen den einean. Pepes Paliuren karrina dokumentatzen duten eta kaleratuak izan diren irudietatik, hau da gehien gustatzen zaidana. Gorputz kolektiboaren ideia, agian ondoen transmititzen duena delako. Ezagutzen ez duzuenentzat, karrinak ekintza artistiko bat izan zen, non gizakate forma hartuzuna eta non Pepes Paliu artistaren gorputza egan garraiatzen zuten, hainbat eta hainbat pertsonek, Donostiako ordigunetik, justo urte hortako zinemaldiarekin batera. Irudi honetan, artistaren gorputza, besoa, hanka, beso, hanka, jantzien eta plastikoen anabasa batean disolbatzen da. Ricardo Iriarte argazkilariak ekintza hau dokumentatzen duten 45 argazkiren serietik, hau azken aurrekoa da. Azkena, gaizki goratzen ez badut, furgoneta itxiarena da. Eta gustatzen zait, argazkia aldamenetik aterata dagoelako. Pepes Paliuren gorputza saiezka agertzen da. Aurrez aurre hartutako ekintzaren beste argazki guztiak ez bezala. Kamarekiko alboruntz dagoen gorputza da, literalki. Baita giparekin biziren pertsona den heinean, gizarteak albo batera lagatako gorputza. Horretaz gain, aktivismoari eta borroka politikoari buruz jaso ditugun ideiak berrikustera gonbidatuko bagintu bezala, nik behintzat gonbidapen hori jaso dut, aurrez aurre egoteari uko egiten dion gorputza da. Beti ere antagonismo frontaletatik pasatzen ez diren antolaketa eta erantzun kolektiborako beste modu batzuk daudela esan nahian bezala. Beti aurrez aurre egoteko energia ez dugula gogorazten bezala. Frontera joateko gogoak beti ere ez ditugula aitortuz bezala. Saiezka dagoen gorputz honek ez darama bota militarrik, oinutzuk doa. Ukabila ere ez darama goian. Bestei heldu ezean erori egingo litzatelako. Albora lagatako gorputz honek zera gogorazten digu. Oposizioa egin dezakegula, aktivistak izan gaitezkela, matxinada politikotik jasotako betiko iruditeak ez diren beste toki batzuetatik ere. Arte historiak behin eta berriz karrina Kristoren gurutze bidearen irudiaren gogorapen edo eguneratze gisa irakurtzen badu ere, alde batera egindako gorputz hau ez da salbatzaile batena, ez da heroi bat. Iesean dagoen gorputza da.
Gorputz honen gerra taktika ez da arazoa. Garaiz erretiratzea baizik agian. Saiezka dagoen gorputz honek, eta honekin bukatzen dut, zera gogorazten digu, edo niri behintzat, hori gogorazten dit. Fragilitatea onartzea, nekatuta gaudela onartzea, eta hortik kolektiboki antolatzea, borrokarako eta resistentzerako estrategia ere izan daitekela. Gorputz hau, kaletara atera zan, metafora gehiago jasatzen ez zituela esateko. Eta defentsa basuekin ere, borroka detekela esateko. Mi esker.
¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? Aparte de un rostro que puede resultar familiar. ¿Qué más sabemos de ellos? Y la última pregunta. ¿Por qué? Hombre de 51 años, de estatura media. Vino a España antes que el resto de la familia. En 2005 pidió la recuperación familiar. Entiende español, pero con limitaciones. Tiene 2 trabajos. Después de salir de primero, comienza el segundo en la tienda de alimentación hasta la noche. Mujer de 52 años, baja y delgada. Vino a España con unos 35 años, vive con su marido y sus 3 hijas. No domina mucho el español, tampoco tiene una relación con la sociedad española. Trabaja todos los días en la tienda y hace las tareas de la casa cuando llega a la tienda su marido después de su primer trabajo.
años, bajas y delgadas. Vinieron a España con la madre cuando tenía unos 10 años. Han pasado la mayor parte de su vida en España. Dominan el español y están bien integradas en la sociedad. Estudian y trabajan. Cuando eran adolescentes, ya tuvieron la experiencia de ayudar en el negocio de la familia, pero tiene más libertad con sus cosas y su ocio. Hija pequeña, menor de edad, nacida en España, maneja el español, pero el chino solo lo habla y lo escribe con limitaciones. Bien integrada en la sociedad española, las experiencias. ¿Crees que la situación de las familias chinas está lejos de ti? Pero hemos llamado muchas veces a la policía y el problema sigue sin resolverse. ¿Crees que la situación de las familias chinas está lejos de ti? Pero es mi hermana la que llora en el colegio. Se muere de miedo porque no sabe si a su madre la va a matar un día en la tienda. ¿Crees que la situación de las familias chinas está lejos de ti? Pero es mi hermana la que decidió quedarse en su tiempo libre para hacer compañía a su madre. ¿Crees que la situación de las familias chinas está lejos de ti? Pero fue mi padre el que sacó el palo para defenderse. ¿Crees que la situación de las familias chinas está lejos de ti? Mi madre le echaron cerveza en la cabeza.
¿Crees que la situación de las familias chinas está lejos de ti? Fui yo a quien le tiraron las monedas a la cara. ¿Crees que la situación de las familias chinas está lejos de ti? Pero soy yo la que sufrió abuso sexual en la tienda. ¿Crees que la situación de las familias chinas está lejos de ti? ¿Crees que la situación de las familias chinas está lejos de ti? ¿Crees que la situación de las familias chinas está lejos de ti? Es mi familia. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? Aparte de un rostro que puede resultar familiar. ¿Qué más sabemos de ellos? Y la última pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué crees que hemos venido a España? ¿Por qué? ¿Por qué crees que los chinos trabajamos todos los días? ¿Por qué? ¿Por qué crees que nuestros padres no dominan bien el idioma? ¿Por qué? ¿Por qué crees que no podemos dejar el negocio? ¿Por qué? ¿Por qué crees que estamos hasta las narices? ¿Por qué? ¿Por qué crees que no podemos defendernos más? ¿Por qué? ¿Por qué crees que no podemos seguir siendo amables? ¿Por qué? ¿Por qué crees que tenemos que seguir abriendo la tienda ante todas estas barbaridades? ¿Por qué? Esto es lo que podemos hacer. ¿Y tú? ¿Qué puedes hacer?
Mila esker, Kangrejo Pro, mila esker Aimar, mila esker Linda. Jarraitzera goaz. Jarraituko dugu, bai. Hemen ari da betetzen, horratzean zaudetenok ere pasa zaitezkete ona. Esan dugu lehen bazegoela hor gorputzaren defentsa aktibatzeko puntutxo hau aktibatzea. Bai? Jakingo duzu ere nola dagoen hemen bularrean dago beste guruin bat, deitzen da el timo, la glándula del timo, piramide forma daukana, eta baita ere animoa regulatzen du. Hasi egin daiteke, handiagoa izan daiteke pozik gaudenean, eta estresatuak edo triste gaudenean txikiagoa egiten da. Bai, esaten dute ere, orain ari dira ikasten nola timoa dago lenguaiarekin erlazionatuta. Orduan, ohartzoa hurrengo hiru islarientzat, ohartzoa da erreza. Es muy difícil presentar después de lo que habéis hecho las cangrejas, es que ricasco. Vale, baina bai, jarratxuen birou, ze oso atzalde petau dakau eta hori jarraitu behar dugu. Orduan, urrengo triada aurkeztuko dizuet, vale? Julen katorriko da, egameko militantea eta marika aktivista, genealogiaren eta aktivismoaren memoriaen gaia jorratu landu dituena mereziki, eta berarekin batera txurruz torriko da, Natxurruka, feminista eta boiera, medeak talde transfeministako kidea 20 urtez, baina gaur egun ere aktiba jarraitzen duena eremu ezberdinetan, emakume suflarietan, kaleko afari solidarioetan, eta biak izango ditugu Donostienen inguruko genealogia ariketa bat egiteko nolabait. Eta horren ondoren Afrodelicious izango dugu oholtzan. Raquel Koroma kudeatutako proiektu bat da, 23 momentu honetan estresari, antxietateari, neoliberalismo, zikinon ekartzen dizkigun miseriei dantzari erantzunez. Orduan hori txaloa beraientzat eta jarraituko dugu. Atzaldeon. Ibilbide txiki bat egingo dugu Gipuzkoako eta bereziki Donostiako Transmarika Biboio
borrokaren astapenetan barrena. Bueno, gaur, hobeto esan da, ez borroka, gerrilla baizik. Bi hamarkadetan egamen aktivismoa markatu zuten mugarri nagusitako batzuk dira. 80ko hamarkadan eta 80ko hamarkadan. Bueno, ikusiko dugu, agian bat besterik ez ikusiko. Esan nahi dudan lehenago gauza da aurkezpen hau Mikel Martini, gure Mikelari, eskaintzen diodala. Borroka honetako protagonista nagusietako bat izan zen. Baina, ez bakarra, Mikela ondoan izan zen beti urte horietan zehar gure Madelon. Hemen dago Madelon. Eta gure Emili ere gogoratu nahi dut Horeretako Apolo diskotekan. Bai krimenak, bai erabat transfoboa izan zen garai hartako komunikabideetako albistean trataerak, behin betiko bultzada eman zigun Gipuzkoan egameko kide ginen noi, aurpegia eman eta kaleak hartzeko, hemen gaude eta ez gara ezkutatzen oiakatuz. Urte horretako, ekainaren 12an egin zen gai eta lesbiana lehenengo manifestazio Donostian. Hortik aurrera ezeretzen berdina izan eta borroka luze bat hasi genuen desberdintzat jotzen zenaren onarpen sozialaren alde. Bueno, hemen ikusten duzu nola zen Horeretako asamblada. Pasa. 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 Eta hemen gure Mikela ikusten dugu aurrean aurpegia ematen. Pasa. Manifestazio Horeretako kaleetan zehar, lehen pankartan Gladisen hilketa ere salatzen da. Ikusten duzuen bezala. Aste bete lehenago izan baitzen. Pasa. Gipuzkoan ere lehen aldiz ikusten ditugu egan siglak beste parkanta batean, triangelu arrosa baten eta garai hartan gai mugimenduak erabiltzen zuen simboloren ondoan. Lambda. Apolo diskotekaren sarreraren aurrean ere konzentrazio bat izan zen. Pasa. Eta orain ikusiko dugu nola zen Donostiako manifestazioa. Hori. Egameko jendeak pankarta zaramala. Segi. Segi. Urbieta kalea. Segi. Bulabarra. Segi. Segi. Eta hortze daukagu, Mikela Francisen krimena salatzen zuen manifestua irakurtzen. Segi? Bai? Protesta horrek guztiak ikusgarritasun handia eman zigun edabideetan.
Hortik aurrera, leku askotik deitu ziguten hitzaldiak emateko, eta Donostiako zinemaldiak egami eskaini zion auzo eta herrien zaien gaiko filmen ziklo bat eramatea. Gai. Bai, bale. Urrengoa. Ez. Bale. El anterior. Bestea. Egameko oztoporik gabeko sexualitabeten aldeko kongresua egin zuen, eta herriko taldeetan aurkeztu zen Irunen bezala, ikusten den bezala hortik. Ekainaren 28 borroka eguna zen. Segi? Hemen ikus dezakegu urte hartako manifestazioa. Lesbianek pankarta propioa zeramaten. Eta haiekin Petri transemakumea. Jarraitu. Ez da ikustenan asko, baina hor dago Emili eta Petri. Petrik arrotasunaren manifa askotan parte hartu zuen. Jarraitu. 1982an, Koflek, hori da Espainiako homosexualen askapenerako frontean koordinadora, ez zuen munduko futbol txapelketaren aukera alferrik galdu, eta eragin handia izan zuen. Gurea bai dela mundiala leloarekin, lo nuestro sí que es mundial. Jarraitu. Eta marika gisa geratu zen Naranjito. Beri pestainak eta kamiseta flamenkoarekin, eta ez dakit nola esaten da, abanikoarekin. Vale? Jarraitu. 1983an Francis Oroitzeko mural bat egin zen Oreretan. Jarraitu. Egamek omenaldia egin nahi izan zion urte hartako irailean hil zen Okainari. Urte horretan ere, Francis hiltzeagatik epaitu zutenean, Egameko ekintzaileek mehatxuak jaso zituzten. Jazarriak izan ziren eta are gehiago jipoiren bat jaso zuten kontrolik gabeko haiek, los incontrolados. Lehenengoa. Hitzaldi berri bat eta manifestazio bat izan ziren gertakariak salatzeko. Bueno, jarraitu. Bai, gehiago. Urte berean, La muerte de Mikel filma estrenatu zen, Fernando Telletxeak artistikoki fama bezala ezagutzen zenak antzezten zuelarik. Hemen hor dago Bataplan diskotekan. Zinemaldi barruan, gainera. Segi? 1985an, Enpar Pineda interview aldizkarian agertu zen eta esan zuen soy lesbiana porque sí. Oso famatzua. Izeren krisia deiturakoak erronka berriak ekarri zizkigun.
1988an egin zen lehen prebentzio kanpaina zidano da ospetsua. Urte horretan ezarri zen abenduaren 1 hiesaren aurkako munduko eguna. Pasa? Hori da Iruñan, Acción Igual a Vida, Iruñan ere kondoiak, jarraitu. Bueno, esan duzu, Arriolak, Aimarrek, esan duen bezala, Pepe Espariu, Donostian. Eta hau zen, lehenengo elkarretaratzea Donostian, 2000 urtean. Jarraitu. 1985an, el tinglado del 92 arka protesta egin zuten Operación Mari Quita el 92, Mari Quita el 92, eta lumak bai armadurek ez oiakatuz. Bai, jarraitu. 80ko hamarkadan iesaren aurka borrokari eutsi zitzaion, eta apostasearen aldeko diskriminazioaren aurkako adibidez Siberian, eta intsumizio marika den aldeko kanpainak egin ziren. Jarraitu. Jarraitu. Hor dago Iberia adibidez. Bestea jarraitu. Hau da, Oiartzunen insumizio marika, egunean, insumizio eguna. Eta 1985an Kofle horeretan bildu zen. Zigorkode berriak homofobia, xenofobia bezala, delitu gisa sartzea eskatzen da. Koordinakundearen helburua diskriminazioaren aurkako lege proiektua ezartzea zen. Proiektu horrek lege reforma jasotzen zituen eskubideak parekatzeko eta legezko eta hezkuntzako neurriak hartzeko, erasoak desagertzeko. Eta azkenean, hori pasa, gero ikusiko dugu. Pasa. Gero ikusiko dugu besteak. Hemen, Francis izan dugu beti gogoan. Pasa. Eta ja, bukatzeko, segi. Beste bat. Da, azken urtean, orain dela 2 urte Mikelekin. Eta azkenean, aurten, Xabier Susperregik Francis ezagutu zutenen testigantzak bai, bildu ahal izan ditu liburu batean, eta Francisen irudi asko ere bildu ditu. Bat, ikus, hori da Francis. Beste bat. Eta 2011ko manifestazioaren irudionekin txurruzi etzanda eman diot. Argazki hau asko gustatzen zait, eta galdera honekin laguntzen diot beti, ¿quién es la más señora de las dos? Eta bi esker. Hemen edituko naiz. Lasai. Bale. Eskerrik asko, Julen. Guri tokatu zaigu gaur egitea memoria historikoa, momentu horretan gaude, Julen, iritsi da. Hala ere, ni azken urteetako repaso bat egingo dut. Egia da, repasoa oso pertsonala, oso nire esperientziatik egindako repaso bat dela, eta ez dela oso fina eta oso osatua izango, ados.
Eta baita ere esan nire esperientziatik, baina nik Medea kolektiboan bizitako esperientziatik kontatuko dut. Beraz, Medeak ibilbidea hartuta izpide, saiatuko naiz ere mugimendu feministan bizi izan genituen aldaketak eta paradigma aldaketak ere islatzea. Ados, orduan, Julenka kontatu digu, ikusi dugu 80ko hamarkadan eta pixkat ere 80 hamarkadan emandako mugimenduak eta jendetza horiek kontestu edo testu inguru oso zail baten aurrean egiten ziren borrokak. Gure kasuan 2000 urtean Donostira iritsi girenean beste kontestu bat aurkitu genuen. Horren hamarkada horien ondorio zen kontestu bat aurkitu genuen, eta ezaugarri oso antzeko, edo behintzat, kasu batzuetan ezaugarri bereko mugimendu feminista batekin aurkitu ginean, baina berakadan zegoen mugimendu bat. Etzan mugimendu bat oso masiboa, nik uste dut askapenean aurrera eginda, baina emakumeak ez zeuden igual hain ontolatuak, baina oso, ezaugarri oso antzeko zituen mugimendu feminista batekin aurkitu ginean Donostian. Bai esango nuke batetik, eduki aldetik, eta baita ere borrokarako estrategia eta metodologia aldetik. Eduki aldetik, ohikoak ziren gaiak mai gainean zeuden oraindik, bai izan abortuaren eskubidea, indarkeria matxista salatzea eta bisibilizatzea, lan diskriminazioa, ohikoak ziren gaiak hortxe zeuden, Dena den, mugimendu feministaren ibilbidea kontinun bat bezala ikusten balin badegu, egia da momentu honetan jauzi generazional bat bizitzen ari ginala. Guk aurkitu genuen mugimendu feminista hori 80ko hamarkada horren ondorio edo emaitza esan, eta adin ezberdin handia zuten emakumeen espazioak aurkitu genituen. 20 urteko diferentzia, 20tik gorako urteko diferentzia zuten emakumeekin aurkitu ginen. Eta, naiz eta interesante izan adin tarte ezberdineko espazio eman komun horiek eukitzea, gu gazte bezala beharra geneukan ere autonomoki beste espazio gune eta bide batzuk egitea. Baita ere esan nik uste dut behar genuen gaiak lantzeko edo bide autonomo hori egiteko behar hori etzala bakarrik barrutik zetorkigun zerbait, baizik eta testu inguruan ere ematen ziren aldaketaren ondorio zala. Beraz, behar hori esango nuke norabide bikoitza zeukala, bai barrutik eta bai kanpotik. Eta esaten dizuena, batetik gaiei edo edukiei dagokionez, mai gainean zeuden oraindik asanblada feministan ohikoak ziren gai horiek, baina gu gazte bezala ere jakinda oso garrantzitsuak zirela, guri zeharkatzen gintuzten beste indarkeria mota batzuk adibidez ere bisibilizatu nahi genituen edo landu nahi genituen. Importanta esan nosketa jarraitzen du izaten, heterobikotetan ematen dan indarkeria hori salatzea eta aztertzea, baina gu lesbiana bezala, beste indarkeria matxista mota batzuk salatu nahi genituen ere, Horretarako espazio propio bat ere sortzen hasi ginen, eta hori izan zen, Medeak izena jarri genion kolektibo horren lehenengo pausuak, Baita ere esan, ez bakarri edukiak, metodologia eta borrokarako estrategiak ere, esperimentatzen ari ginen, Nola ezinbestekoa zian asanbladak eta bilerak egitea, baina kalera ateratzeko grina eta beste estrategia batzuk ere lantzeko gogokin geunden, eta horrela hasi ginen kaleko ekintza zuzenak eta kaleko antzerki eta performantzak egiten, Momentu horretan geunden, aldaketa eta mugimenduan geunden, eta Donostian bai euki genuela guretzako kriston aukera izan zen, astindu feminista potente bat Artelekun. Artelekun urte batzutan jarraian, aukera auki genituen, ohiko feminismotik aldentzen ziren
edo feminismo beste ikuspegitik lantzen ari ziren aktivista teoriko eta mugimendu bat ezagutzeko aukera auki genuen Artelekun, ez? Eta horrela 2000 hasieran, 2004ean gogoratzen dugu ja la repolitización del espacio sexual jardunaldiak antolatu zituztela. Ja, izenburuak berak, ez, pista batzuk ematen zigun nola ohiko feminismo tradizional edo hegemoniko horrei, bueno, beste ikuspegi bat eman nahi zion feminismo bat, edo, bueno, feminismo anitzak ezagutzeko aukera eduki genuela Artelekun, ez? Nik uste lehenengo aldiz izan zala ere transaktivistak, transborroka zuzenean ezagutu genuela, queerritza bera ere antxe ezagutu genuen, ez? Lehenengo aldiz entzun genuen, eta horrek kriston astindua izan zan guretzako, ez? Gu bagentozen, bueno, pues, sistema sexo-genero azaltzen dan, ez? Tradizio hortatik, eta bapatean, bueno, horren errebisio guztia egiten ari ziren jende pila eta eragile pila ezagutu genituen, ez? Eta hor, bueno, gure lehenengo, bueno, esango nuke transfeminismoaren lehenengo azitxoak hor hasi zirela, ez? Hurrengo urtean, 2005ean, ere Artelekun desacuerdos, mutaciones del feminismo deitzen zian jardunaldiak antolatu ziran, berriro ere izenburuak, ez, pistak ematen dizkigu, desacuerdos, mutaciones, hau da, igual, bueno, indarra hartzen ari zen feminismo hegemoniko bati, bueno, zalantzan jartzen zuen hainbat diskurtso ezagutzeko aukera eduki genituen, ez? Baita ere esan momentu horretan drakin tailerrak eta proiektu politikoa ezagutu genuela, guretzako ere ate berri bat iriki zitzaigun, ez? Drakin tailerrekin lehenengo aldiz ere esan, bueno, generoa iraultzeko estrategia ezberdinak lantzea, eta gainera ez, baita zen, bueno, maskulinitate hegemoniko dominante hori zalantzan jartzea drakin tailerren bitartez, guretzako pasada zen. Eta ez hori bakarrik, baita ere maskulinitate disidente eta transgresoreak balioan jartzea izan zen. Gu bagentozen ere feminismo batetik, bueno, maskulinitatearen inguruko hausnarketa, hausnarketa negatibo batean zala, baina ez zala igual hainbeste balioan jarri boieron eta transen maskulinitate disidente eta transgresoreak, ez? Eta drakinak aukera eman zizkigun horretarako ere. Momentu honetan ere, ja, lesbiana izatetik boiera izatera pasatu ginen, ez? Esentzialismo hori hortaz aldentzen joan ginen, eta ja lesbianismoa autu politiko bezala kokatu genuen, ez? Kontutan eduki ere, 2005 urtean, sexu berezkoen legea onartzen zala, hemen egon gara Bazkarian komentatzen, sin matices, Julen Jumbar da hau, baina ez, bat zegola momentu horretan 2005ean gay eta lesbianen mugimendu euforiko bat zegola hor borrokan berdintasun lege hori lortzeko, eta esaten duguna, bueno, izinbestekoa izan daiteke berdintasun hori legean lortzea, bestela diskriminazioaz hitz egiten dagula, baina zalantzan jartzen genuen kolektiboentzako estrategia politiko bezala hori izan beharko luken lehentasuna edo helburu politiko ia bakarra, ez? Zentzu horretan, gu familia hezkuntzaren diskurtso, bueno, pues feminista egiten ari ginen, ez? Heteropatriarkatuaren oinarri bezala ikusten gendun, monogamia ere zalantzan jarri, eta aldi berean, bueno, normatibitate edo normaltasun horretara zijoan LGTB mugimendu bat ere, bueno, indartzen ari zan, ez? Zentzu horretan, ez ginen hor kokatzen eta diskurtso, bueno, radikalagoan kokatu nahi ginen eta batez ere esaten genuen, ez? Normalidade horretan non gelditzen zen, boiera maskulinak sufritzen zuten indarkeria edo transen invisibilizazioa, ez? Normalidade aldarrikapen horretan non gelditzen zen, ez? Bestetik ere esan, sexuarekiko azterketa eta analizi ezberdinak egiten hasi ginala, ez? Osea, boiera eta transen
sexu praktikak erdigunean jarri protagonista bezala eta ikustea nola inposatu ziguten sexu praktika bat eta hori deseraiki eta gure desioetatik sortzea autonomoki, guretzako ere pasada bat izan zen eta aukera hori artelekun eman zen, ez? Kontutan eduki ere, bageneula kontestu bat, non bageneukan sexuarekiko mezu diskurtso patriarkal represiboa, bestetik, gure ingurune progreetan eta ikastoletan sexu heziketa minimo bat hasi ginala jasotzen, ez? Hala ere jarraitzen zuen oso heterozentrista izaten, oso koitrozentrista eta oso arriskuan oinarritutako sexue praktika bat, ez? Beraz, eta aldi berean, gure sensazioa behintzat zen, LGTB mugimenduak eta mugimendu feminista etzegola sexuarekiko, diskurtso positibo aldarrikatzeia bat egiten, ez? Eta orduan gauden hor, diskurtso berriak sortu nahian ere. Niretzako hemen hasizian ere hasi horiek transfeminismoaren sorburu diren hasitxoak jartzen hasi ginean, ez? Urte gutxitara, 2008an, feminismo pornopunk ere antolatzen da artelekun, hemen ere buru belarri sartzen gara postpornoan eta argazki hauek irudikatzen dute, porno feministan lehenengo aldia zen porno feminista ezagutzen genuela, guretzako existitzen zen porno bakarra zen porno machista, patriarkala, txungoa, eta bapatean ezagutu genuen todo un mundo de emakumea boierak eta transak autonomoki eta protagonista bezala egiten ari ziren porno bat, eta guretzako hori ere pasada bat izan zen, eta asko aldatu zigun ere ikuspegia de pornoa indarkea izatetik pornoa desioaren protagonismo eta erdigunea izatera, ez? Konturatzen zarete emakundekoak etziala jardunaldi hau eta pira egin zuten y se perdieron las jornaditas. Errepikatu inbarko ditugu eta gonbidatu, animatzen dian. Urte berean, Euskal Herriko 4. jardunaldi feministan gaude, 2008an, estoy abuela cebolleta muy fuerte, baina urte berean eta guk artelekun bizitako guzti hori gure egunerokotasunean eta gure praktika politikoetara eraman nahi genuen. Eta ke mejor que Euskal Herriko jardunaldietara eramatea, ez? Eta antxe bai jarri ginen ikuste ja saretzen beste Euskal Herriko talde batzuekin gai guzti hauek lantzen eta lehen mailan jartzen jardunaldi feminista hoietan, ez? Bai, esango nuke jardunaldi horietan, leku bat ere edo hausnarketa bat lortu zuela transfeminismoaren inguruko gai guzti hauek, baita ere esan, etzala izan queer ideia horren traslado arrotz bat, baizik eta esaten dizuedan moduan hausnarketa eta akordio batzuen ondorio izan zen nik uste transfeminismoa, ez? Eta nola ez, transfeminismo hori ez zala transgei feminismoa, baizik eta haratago doana, ez? Azken finean, genero sistema iraultzen zuen gorputz matxinatu ezberdinen aliantza borroka anitza planteatzen zuen transfeminismoak, ez? Urrengo urtera 2009an estatu mailako jardunaldi feministak ematen dira Granadan eta hor bai sarean estatu mailako beste talde batzuekin, Euskal Herriko talde batzuekin, lehen lerroan jarri genuen transfeminismoaren diskurtso eta mezuak eta praktikak, ez? Horrek suposatu zuen ere, feminismoa ez bizitzea emakume esentzial baten borroka bezala, baizik eta, esaten genuena, ez? Aliantza eta gorputz anitzen arteko saretze bezala, ez? Eta horrek bai suposatzen zuen ere, dakiguna subjektu politikoaren zabaltzea, handitzea, horrek dakarren guztiarekin, ez? Eta aldi berean ondorio bezala agenda politikoa ere aldatzen juten da, ez? Urte horiek eta gero
transdespatologizazioaren borrokan murgildu ginean, hor ja nik uste dut oso saretuak geundela estatu mailan, ez? Transexualitatea gaixotasun mentala bezala identifikatzea, horren kontrako kanpainak egin ziren urtez, eta horrek ja egonkortze bat sortu zuen ere transfeminismoaren aliantza hauetan, ez? Beraz, ikusten dezute, transfeminismo hau etzala, nire ustez, etzala sortu hainbeste ohiko feminismo tradizionalaren kontra, baizik eta beste bide berri batzuk esperimentatzu eta ezagutzeko gaiarekin. Eta bai esango nuke LGTB mugimendu normatiboaren mezua gainditzen zuen mugimendu bat izan nahi zuela, ez? Beraz, bukatzeko esango nuke transfeminismoa pornoaren aldeko feminismoa dala, transen aldeko feminismoa dala, sexu langileen aldeko feminismoa dala, maskulinitate desidenten aldeko feminismoa dala eta sexu askapenaren aldeko feminismoa dala. Eta listo, eskerrik asko. Kaixo, egunon, me llamo Raquel Coroma, estoy un poco nerviosa, me vais a perdonar. Mi papá es de Sierra Leona, mi mamá es vasca, nací aquí y básicamente soy bailarina, ahora soy más profesora y hago formaciones y he creado un proyecto que realmente no pensaba que iba a salir para hoy, pero era como un challenge porque tenía, el proyecto en sí, os voy a explicar, son 11 personas que he cogido totalmente de edades diferentes, desde 13 años hasta la mayor, que bueno, yo tengo 40, pues un poquito más bajito, ¿vale? Hasta la mayor, algunas son hasta mamás, entonces son de diferentes países, ahora os diré todos los países de donde son, y hace 2 meses que los he juntado. Son 11 personas que no han bailado nunca y hay desde la que ha bailado desde hace 5 o 6 años, que haya alguna profesional, hasta la persona que no sabía ni girar, ¿vale? Por eso os digo, no sabía si iba a salir el proyecto. Entonces, básicamente lo que quiero mostraros con este proyecto es que creo que con la danza y con otros tipos de arte se puede conseguir hacer una sociedad mucho más empática, mucho más colaborativa, mucho más... creo que se puede llegar a hacer un individuo mucho mejor, ¿vale? En esos 2 meses ese grupo ha aprendido a tener mucha paciencia, pero mucha. Mucho amor, ponerle mucho amor, mucho esfuerzo, trabajo. Se han hecho amigos del miedo, del ego, trabajar en equipo, trabajar con espacios, con cambios, adaptación, todo lo que lleva crear una sociedad o una familia. Han creado una familia en solo 2 meses, ¿vale? Vais a ver cómo esas 11 personas van a la misma energía. Yo creo que no vais a notar quién es la que baila y quién no es la que baila, ¿vale? Básicamente han creado una obra que he puesto inconscientemente, porque todo lo que pensamos inconscientemente se plasma, y es un poco mi historia. Soy de familia inmigrante, tengo traumas detrás, gracias al baile he podido vivir con ellas y tener una vida muy estable. Y bueno, básicamente os quiero enseñar toda la fuerza cuando estaba en la mierda y tenía que subir hacia adelante y me derrumbaba y vuelta a empezar. Creo que la vida son ciclos
hay que ir superándolas, y si estamos más empáticos y más abiertos a todo lo que nos rodea, creo que es mucho más fácil, porque hoy en día, después del coronavirus y todo eso, es como que estamos más solo pensando en nosotros mismos, como ellos. Hace 2 meses ellos solo pensaban en ellos, hasta que dije, no, tienes que pensar el de adelante, el de atrás, el de la izquierda, el de la derecha, ¿vale? Entonces, bueno, es un trabajo que hemos hecho. Os voy a decir un poquito así los países, pero al final os los presentaré. Está Rusia, está Ucrania, está Rumanía, Guinea Ecuatorial, Jamaica. Espera que me voy a olvidar. Colombia, por favor, Colombia. Y creo que... y vascas. Creo que estáis todas, ¿no? No, falta alguien. ¡Ay, República Dominicana! Perdón. Vale, pues ahí tenéis a las 11 personitas, así que tenéis que mirar hacia atrás. Yo, D-Smoke, man, why don't you represent the wood one time? Could you please? Super good, Smitto, D-S-M-O-K-E, bitch, it's official. I got these other niggas in quite a deliver pick-up, cause they bitch want me to pour champagne, drip off the nipples. Get off, kick off the party, lift off and piss off the people who kiss up to the establishment. Haven't you seen the ego? Like me, no, I used to do this shit cause I loved it, busted for freedom. I still do this shit for the love, but add another zero. A hero in my city, I'm Diddy mixed with Rico. Strong, I throw this dick at my lady like it's a free throw. Long time, me love you designed by he and struggle with porn rhymes. I bubble, I grind, these motherfuckers ain't never seen nothing like me. Where your roots run? Smokey talking that shit, nigga, where you from? We can do some. Bro, keep talking that shit, you just might move some. Apply that pressure, 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 pressure. Apply that pressure, 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 pressure. Let's go. CC, let me show you how to do a singing bitch greasy. You was by Lennox, you're the one on Peachtree. I was with Dimitri. See you when you're loving hip hop, Miss DC. Never worry about a dollar. Your girl on the book tryna holler. I'm just focused on my hustle. Cause I already felt the struggle. And everything was going wrong. Kept on grinding, they noticed. Had to sit down on the floor. But ain't nobody ever noticed. Thinking I'm better. I'm all on the boards and all in the booth. They saying they grinding. You know that's a lie, cause that ain't the truth. But I ain't never stopping till I'm down and out. They know I'm working hard and putting in the time. And I'ma keep on pushing till I'm at the top. And I'll be looking down at the people down. I'm not the one to call, but you're in danger. I'm not the one to call, cause you're a stranger. I'm not the one to call, but you're in danger. Teeny, pour some ketchup on that reed. My niggas pour lean and bellinis. My pussy wet like bikinis. Getting cheese, fettuccine. Moving work out the deli. Move my body like a genie. Disappear Machiavelli. White ink, panda. I got white henna. Happy like Tony Montana. White diamonds, tender. White ink, panda. I got white henna. Happy like Tony Montana. White diamonds, tender. Make me call them, gal, ya. Panda. Panda. Panda, 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 panda. Black as 6, phantom. White as 6, like a panda. Going out like my tender. 100 killers, 100 hammer. No, I kill them easy. Hi, so get a grand back and come back now. Fly, so me a smoke weed all over the club. Hi, go up in the air now, come back down. Hi, 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 hi. Bad breed, yeah, I will do it. And the pussy this gone 6 feet beneath. You full of tough shot, me slap a shot up in your teeth. When war start, boy, can't call no peace.
Murder kill me a penny now. Waltham get the gun them ready now. Beretta 45 a skelly now. Carbon 15 bust them jelly now. Fully wise so me kill them anyhow. Bury them alive so them die very slow. Beretta stamp them copper already blow. And me no left my gun anywhere me go. Not traffic me a bit and ready fi clap it. The big belly matic very catastrophic. Should be a yota sack it. No doctor can patch it. Me carry up and me made up in the pan it. People dead anytime me a slam it. That rich bitch won it, cause that bitch get it. I gave him to you, bitch. Don't fucking forget it. Toffee, coffee. Girls, we run this mother. Some of them men think they freak this like we do, but no, they. Let's go. Redeemer full of culture, y'all. La música. Major Lazer. El tema que te ha mandado. Perdone. Bueno, no hay tema. No hay tema, ¿no? ¿No? Vale. Voy a empezar con Estrellita, República Dominicana. Vente adelante, ponte adelante. Sal, ponte adelante. No te ven. 13 añitos. Ah, ¿lo tiene? Pues quédate ahí, que empiezas. Voy a ir presentando uno a uno. República Dominicana, Estrellita, Nerea, Guinea Ecuatorial y Francia. 13 añitos. Tyson, Guinea Ecuatorial, 17 años. Recién llegado, solo lleva 3 mesitos. Mayalen, País Vasco, 23 años. Laura desde Colombia, 30 añitos. ¡Oh! Colombia arde. Laura, Rumanía, 23 años. Aishiba,
Jamaica, 18 años. Rusia, Alex, 24 años. Irene, País Vasco, 24 años. Maruska, Ucrania y Francia. Sayoa, País Vasco y mamá. República Dominicana, Warley. Oh. Afrodelicious. Vale, Peña, jarten jungo ahí, vale. Vale, venga, vale. Vale, recordar una cosa, ¿vale? Para que los que hayáis llegado tarde, hay traducción simultánea. Daniel, nuestra compa, está traduciendo ahora mismo, así que fuera hay auriculares eta movidas eta hori. He mentido, no quedan, lo siento. Me acaban de comunicar. Bye. Yo qué sé. Peña, un poco de solidaridad, de traducirle a las compas que están aquí, ya está. Hori da, o cualquier auricular que en vez de casco sea de 2, compartís, ¿vale? Eta hori da horrela gestionatuko dugu. Vale, jarraitu egingo dut, vale? Beste gauza bat gogoratzeko. Vale, ikuste duzuen dela noan jantzita, ikuste duzue kuadro hau. Hau da, Inetxe Sarreta dagoelako kuadro showrooma egiten hor kanpoan. Eta animatzen zaituztegu denoi, bertara hurbiltzea momentoren baten parrandarako prestatzeko edo, bueno, ikusiko dugu. Eta arratsaldea, beti gertatzen den bezala, pixkat retrasoarekin goaz, así que hurrengo aurkeztuko ditut, bale? Hemen egongo dira Fátima Fernández, Maider Arregi, eta ondoren La Ker de la Meri podcasta ikusiko dugu Mujerena. Fátima Fernández antirrazismoaren inguruan egonda lanean da militatzen, beti Donostian eta inguruetan. Vale, igual Peña... Mesedes ez gelditu hor, bale? Edo irten, edo jarri, edo hemen aurrean lekua dago. Bai, ez, hori da, mertzi doia. Venga, bale. Bai, hori da, gogorrazi nahi dut, bai. Fátima Fernández egongo dela, Maider Arregirekin ondoren La Ker de la Meriren podcasta entzungo dugula eta gero deskantxo bat egongo dela, bale? Así que, edo irten ja, edo egon zain deskantxura arte, baina ezin gara hemen egon honetan. Osea, bale, orduan.
Venga, vale. Fatima Fernández aurkeztuko dut, bale? Antirrazismoan lan egin eta militatu izan du Donostian eta inguruetan, eta antolatu dituen ekintza eta tal, eta proiektuan hitzak batzuk aipatzeagatik, Arrotuileak proiektua egin dut Tabakaleran, baitere Mudahara taldeko kidea izan da, Mudahara parkatu, hitz egin dugula lehen, eta Donostiako eta Hernaniko Harrera Sareko kidea izan da. Vale, eta berarekin izango du... Eskerrik asko. Orain, berriro. Fatima Fernández, antirrazismoan ibili izan da Donostian eta inguruetan, Donostian antolatu dituen talde proiektu ekintzen artean daude Arrotuileak proiektua Tabakaleran, Mudahara taldeko kideare izan da, eta Donostiako Hernaniko Harrera Sarean egon da. Eta berarekin egongo da Maider Arregi, Infernuko kidea izan dela, eta kasu hontan Maider aurkeztu beharrean Infernua aurkeztuko dut, bai? Ezagutzen ez duzuenentzako, Infernua Donosti kanpoaldean dagoen auzo bat da, momentu hontan desalojo arriskuan dagoena Donostiko udaletxearen politika gentrifikazaileak direla eta udaletxeak etxebizitzak egin nahi ditu bertan, baina auzokideek dagoeneko jaba dauden etxebizitzetan gelditu nahi dute. Orduan, txalo bat bientzako eta horita gero Laker de la Meriren podcasta ikusiko dugu. Eskerrik asko. Nik hitz egingo dut Donostia hiri postalaren lerro arte edo pixkat aipatuko ditut. 2017 urtean, aktuazio polizial arrazista ikusten dut hemen, 5. solairuan, Prisman, eta gazteak esaten didate gertaera egunerokotasuneko praktika bat dela, eta ez bakarrik hemengo segurtasun langileen bitartez, baizik eta polizia ere bertaratzen dela maiz edo inkluso egunero. Kultura eta aisialdirako espazio publiko eta itxi bat da. Herritar eta turistentzat. Espazio bat non hotza ez pasat, deskantsatu, konektatu, komunak erabili daitezkeen, babesa eta segurtasuna gehiegizko moduetan ulertzen eta modu okerrenean praktikan jartzen den espazio bat. 2 urtez egon naiz ni hemen, Tabakaleran, egunero eta aldi berean estrangeriako brigadaren parte diren 8 bat ertzain, Polizia Nazional, udaltzaingoa eta bertako segurtasuneko langileak ikusten genituen solairu gora eta bera egunero. Geldialdi arrazista egiten zuten, non ikusten dutenean ez dutela dokumentaziorik, eskusa moduan komisaldegira eraman, identifikatu ahal izateko eramaten zuten, eta de premio kanporatze espedientea irekitzen ziren. Eta guain ere bai. Segurtasuna sentitzen alda ikusten dituzunean 2 edota 8 polizia? Nola setzintzen dira maiztasunez etortzen diren gazteak? Zer harreman dute eraikin honetako espazioekin? Nora erabiltzen dituzte? Nola bizi dituzte? Zer erreferente kultural dituzte? Eta zeintzuk ekoizten dituzte? Lehen gogoeta haiek denbora gutxian igaro ziren ostiralero Arrotuileak proiektuan agertzen zirenean behar izanetan zentratzera. Donostira iritsi berriak ziren pertsonak, zaugarritasun eta arrazakeria egoera etengabean bizi zirenak. Arrotuileak alde batetik espazio seguru eta lasaia baten beharra asetzen du. Non harremanak afektutik eta beste zerbitzu batzuen logiketatik kanpo eraikitzen diren. Ostira larratsaldero sortzen den harreman gune bat.
Bestetik, arte praktiketatik lan egiteko espazio bat eskaintzen du. Kolektiboki bestelako iruditeriak eraiki ahal izateko. Nola liteke erakunde publikoak atzerriko artistak modu seguruan bidaiatu eta ostatua finantzatzea eta gu hemen kalean bizitzea. Arrotuileak bitartez, hiriak eta migrazio prozesuak jardunaldiak altoratzen dira 2018 urtean. Bertan, Europako, justo bertan, hementxe bertan, Europako hainbat testuinguru, Maroko eta bertako esperientziak eta errealitateak ezagutzen dira. Eta bukaeran, larunbat atxaldean, amankomunean adirazi genituen hirian dauden beharrak eta zer egin genezakeen kolektiboki. Beharrak, oinarrizko behar duinak, erregularizazioa, kolektiboa eta mudara egitea. Mudara. Manifestazio bat eskatzen zen. Horrela, mudara taldea sortu zen. Nola orekatu arrazakeriaren aurkako militantzia superbibentziatik. 2018ko uda horretan ere, dei bat dago antolatzeko eta erakundei exigitzeko harrera duina egin diezaietela hemendik igarotzen diren migratzaileei edo transitoan dauden migratzaileei. Europara igotzeko pixkanaka. Hemen geratzea erabaki duten eta hirian kale egoeran dauden migratzaileei ere harrera duina egitea beharrezkoa dela aipatzen da bilera hortan. Eta hortik, pixkanaka ere, hiritarron harrera sarea sortzen zen. Irunen, Hernanin eta beste lurralde batzuetan ere harrera sareak sortu ziren garai hartan. Nola orekatu asistentzialismoa salaketarekin eta gizarte justiziaren errebeindikazioarekin. Zer gertatzen da arrazakeriakin herri hontan, hiri hontan. Mudahara taldeak Ramadana 2 urtez ospatu zituen Letaman gaztetxean. Hor, aliantzak indarra hartzen dute gazte migratzaileen, hainbat gazte-etxetako gazteen okupazio bulegoaren, hiritarron harrera sarearen, sos arrazakeriaren, kolektibo feministen, transfeministen eta abarren artean, aliantzak alegia. Bi 2019ko udan, Moraza desalojatzen dute. Bertan, batasun handiagoa sumatzen da, antolaketa kolektiboa. Segituan, Martutenen eta Loiolan ere etxebizitzak desalojatzen dute. Eta momentu horretan ere, tutoretzapeko gazte horiek, gazte estutelatuak, salaketa egiteko kanpaina abiatzen dute atzerritartasun legearen aurka. Dokumentazioa berritzeko edo eta erregularizatzeko zailtasunak dituztelako. COVID-a iritsi zen. 2020ko jantoki bakarra izten dute ere bai, garai hortan. Eta ondoren, 2021ean, Firestone ere desalojatzen dute. Pertsona batzu, gehiengoak migratzaileak, konstituzio plazan lo egiten dute 2021ean eta bizilagunak plater beroa jaisten die. Gauero antolatzen dira, oain ere, Aldezarrean, Egian eta Amaran. Kaleko afari solidarioak banatzen egunero afari bat. Infernuar ere, infernuko fabrikak desalojatzen dute. Eta uda honetan, 2023 urtean, Polizia Nazionalak sarekada, redada arrazista bat egin zuten Martutenen.
Nola orekatu okupazioaren militantzia, erabaki gabeko okupazioarekin. 2020 garren urtean, George Floyd erailtzen dute. Eta bertan Black Lives Matter mugimendua altxatzen da, baita hemen ere. Donostian, guatze manifa jendetsua izan zen. Pertsona migrante eta arrazializatuak, komunidade beltza afrikar eta afrodescendentea barkatu, antolatutako manifan izan ziren protagonistak pertsona hauek, ez da? Egun batean, eta kasik ez dugu berriz ikusi. 2021 eta 2022 urtean ere, ILP erregularizazioa orain aurkezteko sinadura bilketa abiatu genuen, estatu mailan eta baita ere hemen. Pertsona batzuk aktibatu ginen, kanpaina hortan zehar. Baina indarra, asko ere iraundu. Gipuzkoan ere aktibatutako migratzaile eta edo arrazializatutako asko gara. Elkar ezagutzea falta zaigu, elkar topatzea falta zaigu. Guk hitz egiteko, guk entzuteko, geure buruari galdetzeko, partekatzeko eta kolektiboa eraikitzeko guneak falta zaizkigu. Horrela, has litezke, Donostiako udal gobernuak, turismo frenetikoz betetako errealitatea, estaltzen dituen eta bere gain hartu nahi ez duen, hiri postalaren atzeko lerro arteak. Bueno, nik infernua hitz egingo dut, baina hasi aurretik nahi dut Sara Espatz gogoratu. Atzo izan ziren 2 urte Sara Espatz transa brasildarra, militante transfeminista eta giza eskubideen aldekoa orokorrean infernuan aurkitu genuen hilda. Eta, bueno, nik esango nuke zeharkako heriotza arrazista bat izan zela, azkenean invisibilizatuta baldin badauden, mugetan dauden heriotza arrazista guztiak, are invisibilizatuago hemen gertatzen direnak, baldintza prekarioetan bizi diren pertsonekiko, orduan lehenengo Sara gogoratu nahi dut. Bale, eta orain, hasiko naiz infernuari buruz hizketan. Oso zaila egin zait infernuari buruz hitz egitea, nik 8 urte daramatzat infernuan, praktikamente nire helduaro osoa. Eta orduan, aukeratu behar izan ditut gertakari batzuk, segurazki nire auzoko beste edonork hitz egingo balu hemen, historia guztiz desberdina izango litzateke, baina nik pixkat pertsonala da kontatuko dudana, eta lotzen da pixkat lehen Txurrusek aipatu duen errealitatea, eta orain Fatimak aipatu duenarekin trantsizioko leku bat bezala ikusten dut. Ni sartu nintzen infernura 2015ko irailean, garai horretan transfeminismoa oso fuerte zegoen Donostin, eta gu militante transfeminista bihurtu ginen, boiera da bide bakarra, infernura sartu ginen 10 ikasle edo, 10 horietatik gehienak emakumeak eta gehienak boierak. Eta pare bat gizon zeuden hasieran, gero joan egin zirenak, nire ustez ez kasualitatez, ze, gizonek ez daukatenean protagonismoa hundirik, igual ez dakite egoten lekutan. Eta orduan, hangeratu ginen, momentu baten bihurtu zen proiektu ez misto bat, eta bakarri jente, emakume, boiera, trans eta marika geratu ginen bertan bizitzen. Eta lehenengo fase horretan, pixkat lehen Txurrusek aipatu duen postpornoaren gorakada hori bazegoen, orduan guk infernuan ere egin genituen kortometraje postporno batzuk, perfo batzuk, atza eta berakatza, pixka showa. Gero bertxortan egiten genuen infernuan sortu zena orduan,
hasiera horiek gogoratzen ditut, hori, sorkuntza handiko garai bezala, eta gero aparte Donostiako beste mugimendu batzuekin ere lotzen ginen, adibidez erraustagiaren kontra zegoen Gipuzkoa zutik garai hartan, Donostia kulturaren hiriburu izendatu zuten, eta orduan horren kontra ere biltzen ginen, eta gero Firestone okupatu berri zegoen, orduan Firestoneko ekoizpen kolektiboko kontutan ere parte hartzen genuen. Orduan zen nolako garai bat militantzia aldetik, gu pixkat transfeminismoan kokatu ginena, baina beste mugimendu batzuekin lotuta. Eta horrela egin genituen lehenengo 3-4 urteak. Gero, 2018an gertatu zen gutako batzuk eraikinetik joan ginen, orduan espazio bat geratu zen utxik, eta horreko kointziditu zuen Txantxafrikarekin izan zela, bereziki Senegal eta Gineako Nakritik etorritako jende pila bat zegoen Txantxarrekako gaztetxean etxeri gabe, eta orduan infernuan leku bat sobratu zenez, gu pentsatu genuen hango jendea infernura gonbidatzea. Orduan, hor lehenengo aldez hasi ginen sortzen nolabaiteko elkarbizitza bat migratu berri zuten mutil gazteen eta hemen jaiotako Europar zuri transmariboioen artean. Eta ordutik ona pixkat auzoan hori izan da elkarrekin izan dugun elkarbizitza hori. Hortik, nik uste dut honek guztiak, trantsizio horrek izan zuela zerikusia Euskal Herriko transfeminismoak egin zuelako garai hartan autokritika bat gure zuritasunari buruz eta pixkat konpromiso bat hartzeko aldarri bat bezala bat zegoen, eta guk hori hartu nahi izan genuen. Eta hor, aliatu ginen, guk hasieran proiektu kolektibo ez misto bat nahi genuen, gizonik gabekoa, baina hor momentu horretan baloratu genuen beste gatazka batzuk aurre jartzen genizkiola gure gizonekin ez bizitzearen ideologia horri. Eta, orduan laburtu genuen gure ideologia gizon zuririk ez izatera pasa zen. Orduan, erabaki genuen gizon zuriekin ez ginela biziko. Baina, beste motateko zapalkuntza arrazistak adibidez bizi zituzten gizonekin bai. Orduan, Fatimak esan duen bezala, iritsi zen COVID garaia, eta COVID garaian gertatu zena zen gure auzoan indarkeria poliziala asko areagatu zela. Pues con la excusita del COVID, leku guztietan bezala, hasi ziren poliziak askotan etortzen, bereziki ez gure eraikinera baizik, gure eraikinaren atzean zegoen fabrikara. Bertan bizi ziren baita gazte migrante asko, eta etortzen ziren mugikorrak hartzera lapurtuak zirela esanez, bizikletak entzera lapurtuak zirela esanez, ez baldin mazeukaten agiri bat demostratzen zuena beraiek erosi zutela edo mugikorra edo bizikleta edo dena delakoak entzen zizkieten. Orduan zen etengabeko borroka hori. Orduan gu hor hasi ginen gure privilegioen kontzientzia horretatik pixka gorputza jartzen eta joan fabrikara eta pixkat poliziari aurre egiten. Hor hasi ziren lehenengo manifestazioak infernuaren alde, kriminalizazio hori salatzeko, eta pixkat infernuan gertatzen ari zen gatazka hori ikusarazteko. Eta 2021an hau guztia bukatu zen fabrikaren desalojoarekin. Izan zen oso momentu gogorra, jende pila bat kalean geratu zen, gure auzoko pila bat kalean geratu ziren, 61 pertsona edo kalean geratu ziren, zorionez gure eraikinean, dela fabrikaren aurrean zegoen eraikina, gure eraikinean leku bat libratu zen, orduan euretako asko etorri ziren gure eraikinera bizitzera. Eta hor, esan nahi dudana da, nik hor ikasi nuena, fabrikatik etorri zenean jendea bizitzera gure auzora, Claro, zan jende bat oso baldintza material prekariotan bizi dena gaur egun ere bai. Orduan, baldintza prekariotan bizitzeak dakar osasun mental
prekarioa izatea ere bai. Eta orduan gure auzoan egon dira mota askotako gatazkak daude etengabe gainera, eta prentsak horiek nahi ditu kriminalizatu eta ez ulertarazi. Eta gure arazoan daude gatazka horiek atzean dagoelako sistema injustu bat bizitza horiek prekarizatzen. Orduan, mota askotako indarkeria handiko egoerak jakin behar izan dugu irtenbidea bilatzen mota askotako egoerei, eta hor gertatu zaigu batzutan elkar zapaltzea nahi gabe. Guk gure arrazismo inkontzientetik, beraien matxismo eta homofobia inkontzientetik, elkar zapaltzea, baina gero baita bromak egitea horri buruz eta elkar ulertzera iristea, guztiz elkar ulertu gabe, eta da horrelako elkarbizitza eskizofreniko bat, gaur gorroto duzena bihar pila bat maite duzu, eta bihar pila bat maite duzuna etzi gorroto, eta horrelako elkarbizitza sortu dugu infernuan. Nik uste dudana Gipuzkoa mailan behintzat ez dela asko ematen ari. Eta hortik indarkeria handiko egoerak aipatu ditut, baina elkartasun handiko egoerak ere egon dira, badibidez epaiketeetako manifestazioetan edo infernutik antolatutako kontzertutan, adibidez, kriston auzolanak egin behar izan ditugu auzoan, kontzertu bat antolatzeko auzoan, eta ordan, nolabait elkarbizitza hori bialdetakoa izan da. Eta gero, azken urtean, 2023an sartu da beste jende bat auzora, gure eraikinaren azpiko aldean badaude garaje batzuk, eta bertara sartu dira rabero batzuk, rabeak egitera. Eta bastante zaila ari da izaten egoera, ze nahikoa lan geneukan gure elkarbizitza proiektuan elkar ulertzen, eta nahikoa lan geneukan, eta konbibentzia nolabait elkar zaintzeko konbibentzia bat egiten, orain etorria jende bat festak egin nahi dituena, eta nien nago ez festen ez drogaren kontra, baina ez da oso kompatiblea elkarbizitza proiektu batekin. Orduan, dabil nahiko zaila izaten hau gestionatzea. Orduan, norbaitek jasoten badu infernuko rabe batera joateko gonbidapena, nik gonbidatzen zaituztet ez joatera. Eta orduan besterik ez daukat ezer beraien kontra, baina ez dira ari errespetatzen aurrez geneukan konbibentzia, eta ez dira entzuteko jarrera batekin etorri. Eta orduan, infernua bukatzeko da etengabe estandan dagoen leku bat, gentrifikazioari kontra egiten dion leku da, sistemak modu batera edo bestera alboratzen dituen gorputz asko elkartzen diren leku bat, gatazka asko sortzen diren leku bat, baina hala eta guztiz elkarbizitzen jarraitu nahi dugun leku bat da. Eta hor jarraituko dugu erresistentzian, Donostiko udalaren kontra eta konstruktora enpresa handien kontra, botatzen gaituzten arte. Tía Mari, ¿a qué te suena la palabra guerrilla? A mí la palabra guerrilla me suena a pequeñas guerras, pero que en realidad son grandes luchas. Hola queridas seguidoras y queridas participantes de Feminista al Día. Hoy va a ser un aquel muy especial, porque vamos a dar nuestra pequeña aportación a este festival de cultura feminista que lleva desde 2006 en Donosti. Eskerrik asko por ello, o como decimos nosotras en romanes, naiz tuke. Soy la invisible transmisora de fuego. Bueno, para quien no lo sepa, la Quer de la Mari es un espacio que ha abierto desde la Mujer, Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi, para que conozcáis el feminismo gitano y os quitéis los superjuicios que tenéis de las mujeres gitanas. Que empecéis a soltar, que corra el aire. Tía, entonces el concepto de Feminista al Día de este año es guerrilla.
¿Cómo habéis luchado las mujeres gitanas en estos 6 siglos de persecución y opresión en Euskal Herria? Pues mira, las mujeres gitanas, nuestras madres, nuestras ancestras, nuestras abuelas, han sido invisibilizadas. Porque la verdad es que no tenemos reconocimiento de las grandes luchas que hemos hecho. La opresión que hemos vivido, las persecuciones. Han querido que nos integremos a la sociedad mayoritaria y quitarnos nuestra cultura y nuestras formas de vida comunitaria. Esas han sido las pequeñas guerrillas que son grandes luchas que queremos que reconozcan nuestros derechos y que nos respeten, sobre todo que respeten nuestra cultura. Hoy digo que seguimos luchando para que nuestras hijas y nuestras nietas tengan un futuro digno y reconocido. Guerrilla también es cintura en euskera, porque si no podemos bailar no es nuestra revolución. De bailar sé yo mucho, además yo bailo muy bien flamenco. Y el flamenco viene de contar la historia de nuestro pueblo, de nuestros llantos, de nuestras alegrías. Es una forma de expresarnos. Digan que el flamenco no es de nadie, el flamenco es gitano. El flamenco, ¡ole!, es nuestro. ¿Pueden implicarse contra el antigitanismo a los feministas que nos están escuchando? Teniendo solidaridad, teniendo sentimientos. No nos pongáis etiquetas de ladronas. Que llevamos una mochila muy grande cada día. Y es un peso que nos soportamos. Tenéis que tener conciencia y ser amigas nuestras. Que nosotras estamos con vuestras luchas. Y somos solidarias con vosotras. Tenéis que acompañarnos en esta lucha. Y si queréis ver más vídeos de la guerra de la Mari, seguidnos en Instagram. En la mujer. Seguidme, hombres, seguidme. El puente sin miedo a la libertad, los arcillos de coral, gota de sangre caliente, mi señal de identidad. No hay río que se la lleve, sin miedo a la libertad. Vamos a cruzar el puente, los arcillos de coral. Bai, etentzo bat egingo dugu, bai? Une honetan, berak zaten duen bezala, que korra. Hemendikan aterako atera gaitezke, ez? Ez, bueno, etentzo bat, bale? Nola doa? Nik esango nuke puntutan, ez? Azten garela, zazpirak puntutan, zazpirak bosgutzitan hemen, bale? Bai. Eta hori gaudela festa baterako prestatzen, Iñi, hor, el showroom, el timo, el punto egu, zazpirak bosgutzitan bueltan.
jarraitzera goaz, jun esertzen. Tengo que ir al baño. Sí. Ah, vale. Eso pescate insiste tú en que la peña ocupe las sillas vacías porque si no, no les dejan entrar. Entonces hay todo el rato sillas vacías y dejan fuera a la gente. Vale. Hemen, horatzetik zaudeten pertsonak mesedez, baldin badazu hemen aurreruntz pasatzea. Ze horrela dago el corre-corre del aire. Ui. Bai ez, festarako prestatzen, festa susmatzen. Momentu horien nun jendea zegoen aulki gainetan. Bale, azkenen... Bueno, esan behar hori, programan iragarrita zeuden Kristina Zan eta Anuar ez dira etorri, ezin izan dute etorri. Beraz, ditugun urrengo hiru hizlariak, Maite Garbaio, Aimara Arriola. Maite Garbaio, Pablo Martínez eta Sonia Fernández Pan. Ez dakit Maite iritsi den. Bueno, hemen dago, ja. Eta... Hori, gaude ez, festa susmatzen? Esan dugu ez, esan dugu gaudela prestatzen? Esan dugu que corre el aire? Esan dugu, hori da hemen aurrean esertzeko? Esan dugu puntu hau? Bai? Zela bat, gorputza defendatzeko, esan dugu timoa ere, hemen golpeatzea. Eta horrenko txanda honetarako txistua, bai? Ahoa esea izatea, bai? Garrantzitsua. Eta horretarako edo limoian pentsatu, edo bestela hemen emasaitzu bat egin. Forte apretatu, eta ateratzen da hor. Eta txistua ateratzen delarik, mingainarekin ahoan zabaldu. Medezer la boka, bai? Txistua, bai? Festarako prestatzen. Vale. Izango ditugu Maite Garbaio, porque begi handiak, porque hau handiak, porque arte historian aditua, porque cuerpos que aparecen, porque frankismoaren azken urtetan feminismoa eta performantzaren arteko erlazioa, porque Iruñan jaiota eta orain Bartzelonan bizi, porque ama, porque amaren utxunea, porque guerrilla, porque Mexikon urte asko, porque irakaslea eta kuradorea ere, porque mugikorra, porque lan feminizatuen erritmoa estatu arte historioan, porque placer bat, porque cinturilla, porque gaur ama guerrilla aurkeztuko digu, Pablo Martínez ere, porque cinturilla, porque alegría, porque los movimientos de los huesitos de la mano, desde la falange, la metafalange, desde el ole hasta el puño, ¿sí? Porque, claro que pasando por el mariposeo, porque hausnartzailea eta baita ere ezitzailea, porque el Reina, el K2M, el Magba, porque la Internacional Online, porque irudimen instituzionalak tentzionatzen, porque energía, porque las Lindes, creación colectiva, porque Durruti, porque no sabíamos lo que hacíamos, porque Madrid, porque otro placer, otro placer, otro placer, porque gaurko bere agerrialdia, ukanbila eta plazak, gorputz irudiak, matzinadak eta amazak du izenburutzat. Eta azkenik gero izango dugu jarraian Sonia Fernández Pan, porque
Edith bere liburua irakurri nuenean rendida a sus páginas, porque nola dantza pista bat, osea, una pista de baile, osea, dantza pista batean dantzatzea idazkera kolektibo baten eredua izan daiteke, porque dantzariok garenok edo dantzazaleak garenok, ondo dakigu dantzatzen duzunean beti gorputz kolektibo bat dantzatzen duzula, osea, beti beste gorputzekin dantzatzen duzula simultaneoan, porque pan, 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 porque algo de Azmicle y algo de Jazmín, porque arte kuradorea, pentsalaria eta artista, porque Berlinen bizi lan eta dantzatu, porque Snorkel, podcast seria, porque Feminist Under Corona, porque gaur playlist bat oparituko digu, oparitzen ari da, porque hitzen munduak keinuekin dezagiteari buruz hitz egitera dator. Kaixo, arratsaldeon. Oso pozik nago gaur arratsaldean hemen egoteaz, nire bigarren aldia da feministaldian, eta ilusio handia egiten dit Laurak eta Leire gonbidatu izana. También estoy muy contenta de compartir mesa con Pablo, que además de ser muy amigos, pues muchas veces compartimos nuestras investigaciones y nos contamos cosas, ¿no? Como esta imagen que no sé si se está viendo ya. Vale. Como esta imagen que supuso en un momento dado un punto de conexión muy importante en nuestras investigaciones, que ahora explicaremos. Es una madre que carga con el puño alzado en el funeral de Durruti, en Barcelona. Y esta imagen la encontró Pablo en un momento en el que yo ya llevaba un tiempo trabajando con la idea de las madres que cargan en la Guerra Civil Española. Entonces, yo empecé este trabajo a raíz de unos dibujos de Francis Bartolocci, esta serie, Dibujos de la Guerra, que Bartolocci realizó entre 1936 y 1939, mientras trabajaba para el Altavoz del Frente, que era una organización dependiente del Ministerio de Prensa y Propaganda del Gobierno de la República. Bartolocci se integró en el Altavoz en 1937 y fue gracias a esta organización que pudo huir a Valencia a mediados de ese mismo año, cuando la situación en Madrid ya se hizo insostenible. Los dibujos fueron realizados en Valencia, ciudad que ella abandonó embarazada de su primer hijo en abril de 1939, poco después de que Valencia fuera tomada por las tropas fascistas. La artista viajó a Iruña, donde vivió el resto de su vida, con los dibujos escondidos, porque tenía mucho miedo de que los encontrasen, y este miedo debió perpetuarse durante muchos años porque, según cuentan, mantuvo estos dibujos ocultos bajo el colchón de su cama hasta bien entrados los años 80. La serie Dibujos de la Guerra es una serie en la que aparecen mayormente mujeres cargando. Cargan niñes, sacos, bolsas, enseres domésticos. Y es una serie que explora la cotidianidad de la población durante la Guerra Civil y aporta una mirada muy particular del conflicto, alejada de heroísmos y de la primera línea del frente, ¿no? Una mirada periférica y femenina de la guerra, podríamos decir, no en el sentido esencialista del término. Podría decir también que Francis Bartolocci dibuja desde el conocimiento situado, ¿no? Desde la posición de alguien que conocerá en primera persona esa noción de carga que dibuja, pues además de ser mujer fue madre de 4 hijos, lo que sin duda afectó decisivamente a su carrera como artista. En estos dibujos la carga se convierte en esquema motor que activa nuevos imaginarios, ¿no? Pero esta iconografía de la carga está también presente en los trabajos de otras artistas de la época, como Manuela Ballester, que en Botaz al Frente Popular sitúa a una mujer cargando un niño como emblema de la feminidad republicana, o Juana Francisca Rubio, que en el Pabellón de la República de París de 1937 presentó la imagen de una mujer sosteniendo a un soldado muerto. Recuerdo también, por cierto, que Juana Francisca Rubio y Francis Bartolocci fueron las únicas mujeres que participaron en esta exposición del Pabellón de 1937, entre un total de 98 artistas.
La visualidad de la guerra civil está repleta de imágenes de madres que cargan, ¿no? Las vemos en películas, en fotografías, con sus hijas en brazos, andando por las calles de Barcelona o escapando de aquellos pueblos y ciudades que han sido tomados por el bando nacional. Las vemos también en algunas de las obras icónicas presentadas en este pabellón de la República de París, y las vemos en los muros de las calles como icono de múltiples carteles realizados por ambos bandos. De lo que me he dado cuenta mirando todas estas imágenes es de que las representaciones de maternidad producidas por algunas artistas en la época plantean quiebres y desvíos de los modos de representar lo materno que fueron hegemónicos en aquel momento y que estaban al servicio de una idealización de la madre de corte patriarcal, épico, patriótico y propagandístico. En este sentido, me interesa problematizar la creencia, bastante generalizada y a mi modo de ver simplista, de que las imágenes de madres son conservadoras, que su función es mantener el status quo y que la iconografía de lo materno apuntala a una ideología discriminatoria que relega a las mujeres al ámbito de lo privado y a su labor de reproductoras de la nación. Más bien, veremos que ciertas representaciones de lo materno apuntan a la existencia de otra subjetividad política femenina que contrasta con la miliciana, cuyas imágenes, según Merinás, servían para exhortar a los hombres a alistarse, ¿no? Para que los hombres cumplieran con su deber de hombres en la resistencia militar antifascista. Si bien durante los primeros meses de la guerra la miliciana se convirtió en símbolo de la lucha del pueblo contra el fascismo, durante el otoño de 1936, dentro de los propios partidos y de los sindicatos también, se inició una campaña muy fuerte para que las mujeres volvieran a la retaguardia. Aunque las milicianas en las trincheras fueron en realidad una minoría, su imagen había aparecido profusamente en carteles, en fotografías, teniendo más protagonismo incluso que las imágenes bélicas masculinas. Pero la imagen de la miliciana fue pronto sustituida por la de la madre combativa. Podríamos decir que los dos estereotipos femeninos más representados en aquel momento eran la miliciana y la madre combativa. Y la madre combativa generaba más consenso social y más identificación entre la población femenina. De hecho, a nivel político, los partidos y los sindicatos solían dirigirse habitualmente a las mujeres como madres, ¿no? O sea, llamaban madres a todas las mujeres, aunque no fueran madres. Los dibujos de la guerra equiparan la maternidad con la noción de carga, ¿no? Lo que aleja estas representaciones maternas de la idealización que les suele ser propia. En los dibujos, la maternidad es algo que pesa, que dificulta el avance, como apreciamos en estos cuerpos cansados que cargan, pero que dadas las circunstancias no tienen más remedio que seguir adelante. La carga los diferencia de ciertas alegorías en las que la maternidad aparece como una posición idealizada e instrumentalizada al servicio de la propaganda política y de la ideología hegemónica y masculina. Frente al peso que soportan las mujeres que retrata Bartolozzi, un cartel realizado por Carlos Sáez de Tejada para el bando nacional muestra a un niño ingrávido, a un niño que no pesa, ¿no? Alzado por su madre sin ninguna dificultad, junto a un mensaje de corte paternalista que sitúa a la madre y al niño como seres inferiores a quienes hay que proteger y dirigir por el bien de la patria. Desde otro posicionamiento político, la célebre Montserrat de Julio González, que custodiaba la entrada al pabellón de la República de París de 1937, es también una mujer que carga a un niño que no le pesa, ¿no? Que no le comba ni le inclina el cuerpo, que parece estar apoyado en su hombro sin ser sostenido ni abrazado por la madre, quien además empuña una hoz con el brazo derecho, ¿no? La hoz, que es un símbolo, es una concepción reivindicativa del trabajo productivo, que aquí de algún modo estaría ocluyendo el trabajo reproductivo. También en el pabellón, en el lienzo Madrid 1937, Aviones Negros, Horacio Ferrer opta por convertir a la madre en una alegoría de la libertad republicana que con el pecho al aire alza su puño derecho al cielo. El niño, ya crecido, se convierte en un elemento accesorio que cuelga del brazo izquierdo y cuya única función es convertir a la alegoría en madre, es convertir a esta mujer en alegoría de madre combativa, ¿no? Para promover la compasión y quizá la empatía y la identificación con la figura materna.
Quiero hacer notar también que en la mayoría de las obras mencionadas los hijos son siempre hijos y nunca hijas, ¿no? Porque, como sabemos, la sociedad occidental niega sistemáticamente la relación madre-hija. Todas estas imágenes contrastan con los cuerpos inclinados de las madres que aparecen en los dibujos de Bartolocci o de esta otra madre dibujada por Juana Francisca que se inclina hacia su hija, la cobija y la abraza. La cuestión de la maternidad parece ser un punto importante y central para entender el feminismo de la época en el Estado español, que no estaba enfocado en una agenda feminista de corte liberal basada en la igualdad de derechos, como el derecho al voto, ¿no? Como había ocurrido en otros países occidentales, sino muy ligada a reivindicaciones relacionadas con el derecho a la educación. Esto probablemente fue por influencia anarquista, pero bueno, es otro tema en el que no entraré ahora. Pero la atención a la maternidad parece ser muy frecuente también en los escritos producidos en esta época por feministas catalanas y españolas, ¿no? Hasta el punto de que algunas autoras hablan de una apropiación feminista de los valores maternales y de la maternidad que no se dio en otros países europeos, y la sitúa como una ideología feminista radical que amenazaba los fundamentos mismos de la sociedad patriarcal del momento. Pienso en las imágenes de madres de artistas como Bartolocci, Katy Horna o Juana Francisca, pero también en un texto escrito por la artista Manuela Ballester sobre la madre proletaria en la revista Orto, en el que sitúa la maternidad como el lugar de emergencia de la lucha política. Pienso también en algunos quiebres que presenta la historia en aquel momento, como la legalización del aborto en Cataluña en 1936 por parte del Govern de la Generalitat, que fue iniciativa de un pequeño grupo de anarquistas, o que, pese a la amplia difusión de la ideología pronatalista, nunca se alcanzaron los objetivos esperados y las mujeres no contribuyeron nunca a producir el baby boom que el franquismo esperaba en la posguerra. Estas cuestiones, unidas al análisis de estas imágenes, me llevan a pensar en la existencia de una agencia política feminista muy asociada a la maternidad y al papel de esta en lo público, que parece ser más fuerte de lo que inicialmente podría intuirse. La maternidad parece ser una cuestión clave para entender no solo el feminismo de la época, sino también los procesos de subjetivación política de las mujeres. Me interesa que nos fijemos también en cómo esta iconografía de lo materno está, en los trabajos de Horna o Bartolocci, estrechamente ligada a la huida como antesala del exilio, ¿no? Los dibujos de la guerra de Bartolocci, así como las imágenes que Katy Horna tomó en la evacuación de Teruel, pueden leerse como representaciones del éxodo y como inicio de un exilio que en realidad no tardaría en llegar, ¿no? Hay muchos ejemplos de la época, están todas las fotos que tomó Robert Capa de la huida de Cataluña a Francia. En estas de aquí, por ejemplo, vemos una cuna, ¿no? Es decir, la gente se iba al exilio y se llevaban la cuna, ¿no? Entonces, que terminaban abandonando al lado del camino porque no podían continuar con la cuna, ¿no? Entonces, es muy interesante también la materialidad del exilio, ¿no? Qué es lo que se llevan, qué es lo que dejan, ¿no? Estos otros dibujos de Bartolocci, ¿no? en los que estas mujeres que cargan adquieren casi el tamaño de un coloso, ¿no? Son mujeres fuertes, potentes, ¿no? Representadas casi de manera andrógina, ¿no? También Juana Francisca pone en el centro la experiencia femenina de la guerra civil como posición de fuerza y resistencia. Este dibujo ella lo hizo para el álbum Recuerdos de España, que fue un álbum que se vendió en la librería del Pabellón de la República de París. Obviamente, este álbum estaba destinado a la propaganda internacional, ¿no? El gobierno de la República quería que alguien interviniera contra el fascismo, ¿no? Que algún país ayudase. Finalmente ninguno ayudó, ¿no? Y todo esto iba pues destinado a buscar aquella ayuda, ¿no? Entonces, este álbum encargaron a 10 artistas que hicieran 10 dibujos y a 10 escritores que escribieran un pensamiento sobre estos dibujos. Juana Francisca fue la única mujer, hizo este dibujo que estamos viendo aquí, y el escritor José Mas fue el encargado de escribir el pensamiento en el que decía: nada hay tan denigrante y monstruoso como perseguir a seres débiles e indefensos. Una afirmación profundamente paternalista que instrumentaliza la imagen de estas mujeres que cargan para promover la compasión y la lástima del espectador y con ellas su condena del fascismo y su identificación con la República, ¿no?
Al contemplar los cuerpos de las mujeres y los de la niña o niño, salta a la vista que estos cuerpos nada tienen de débiles o de indefensos, ¿no? A pesar del cansancio, de la tristeza, de las cargas que soportan, se mantienen erguidos, son cuerpos fuertes, robustos, que ocupan prácticamente todo el espacio de la composición. Cuando Juana Francisca realizó este dibujo, ya era madre. Su hija Maruja había nacido en 1935. Por tanto, la artista eligió mostrar al mundo la resistencia y la fuerza de las mujeres y las madres durante la Guerra Civil y frente al avance del fascismo, y subrayar la importancia de su papel en la guerra, ¿no? Que siempre era relegado a un segundo plano. Paradójicamente, Juana Francisca se convertiría ella misma en una madre que carga, cuando, tras la caída del Front de Cataluña, huyó a Francia en un tren con su hija Maruja. El tren fue bombardeado, tuvieron que cruzar la frontera a pie y ambas fueron internadas en el campo de concentración de Arras. Muchas de las madres y mujeres embarazadas que llegaron a los campos de concentración fueron internadas en la maternidad de Elna, que era una institución en la que nacieron 600 niños de madres y niñas, de madres españolas y catalanas, presas en los campos de concentración franceses, en los que la tasa de mortandad de neonatos era del 90%, o sea, morían prácticamente todos los bebés que nacían. Aquí fue tomada esta imagen en la maternidad de Elna, que muestra esta acumulación de bebés y que se parece mucho a esta otra que toma Catiorna en Vélez Rubio, en Almería, donde otra vez aparecen estos bebés apilados en una mesa de reducido tamaño. Posteriormente, además, Horna recorta las figuras y compone con ellas un fotomontaje aplicando una técnica vanguardista que fuerza un quiebre estético, ¿no? Y tuerce la crudeza de la representación. La historiadora catalana Assumpta Montellà reproduce un relato que a ella le cuenta la nieta de una miliciana catalana que dio a luz mientras estaba encerrada en el campo de Argelès-sur-Mer, ¿no? Debido a que al final del embarazo fue trasladada a parir a la maternidad de Elna, la criatura sobrevivió. Sin embargo, cuando la madre fue de vuelta al campo tras dar a luz, nos dice, y cito, el bebé de 2 meses se debilitaba poco a poco. La madre no tenía leche, la tramontana, la conjuntivitis, la sarna, los piojos, todo se iba acumulando. Las autoridades del campo hacían oídos sordos a las peticiones de esta madre para conseguir agua potable para hacer biberones. Los padres se desesperaban cada vez más de ser testigos de la muerte lenta de su bebé sin poder hacer nada. En el último día de vida de aquel pequeño, la miliciana, consciente de las pocas horas que le quedaban a su hijo, lo bañó en el mar con todo el amor de una madre. Una ola más y el sufrimiento acabó para siempre. Me interesa pensar que, aunque el bebé fuera a morir igualmente, ¿no?, la madre actuó, ¿no? Y su acto implicó una toma de agencia. En medio de la más absoluta desposesión, la madre tomó el control de su propia vida y de su hijo o hija y se lo arrebató a quienes lo tenían, ¿no? El relato da cuenta de que incluso en la situación más desesperada, la maternidad puede emerger como una posición política y de agenciamiento. Esta madre llega hasta nosotras como madre miliciana, aunando al fin 2 representaciones femeninas que durante la contienda habían funcionado en contraposición. Su acto nos recuerda que la figura de la madre combativa también tiene límites, que en un mundo inhumano y asolado por el fascismo, una solo puede ser madre hasta donde se lo permite la historia, y esto puede hacer que tengas que matar a tu propio hijo. Jacqueline Rose, a partir de la lectura que ella hace de relatos de madres esclavas, dice que, al igual que el aborto, el infanticidio era el modo más implacable de afirmar la autonomía de la persona y una respuesta a la hostilidad del mundo. Y añade que no dejaba de ser un acto en beneficio de la maternidad misma, porque era una decisión maternal, la decisión de no ser madre. La madre miliciana devuelve la agencia a la madre combativa, que había sido instrumentalizada durante la guerra al servicio de la propaganda política, pero ocultando siempre en su representación la materialidad y las cargas del trabajo materno y de cuidado. Las madres que acabamos de ver, las madres que cargan, que cuidan, que avanzan, recuperan una maternidad politizada que había sido raptada por el discurso hegemónico e idealizado de lo materno. Pablo, en su investigación sobre las multitudes, encontró entre las imágenes del funeral de Durruti a esta madre que carga con el puño en alto, que vemos en la imagen de la derecha, rodeada de niñas y niños que alzan también el puño. Una madre anarquista, seguramente.
Esta madre era la misma que se había utilizado después en un cartel del Ministerio de Prensa y Propaganda del Gobierno de la República para promover la intervención internacional en favor del Gobierno de la República. En este cartel, como podéis ver en la imagen, la madre ha sido despojada de toda su fuerza y su agencia política, representada en parte por el puño alzado, ¿no? Y lo que han hecho ha sido convertir a esta madre guerrilla en un ser indefenso y vulnerable que, como la infancia, necesita ser protegida. Y con esto doy paso ya a Pablo. Déjame si quieres, me pongo yo mis imágenes. Pero te lo tengo que pasar Siéntate ahí yo. si quieres, te las puedo ir cambiando yo. ¿No querías que te lo pase? No, no falta. Esto. Bueno, yo voy a intentar hacerlo de pie, así voy calentando ya para la fiesta, ¿no? Y nada, decir que estoy súper emocionada y muy agradecida por estar aquí, que han sido 2 tardes fascinantes. Y quería dar las gracias a todas las que lo habéis hecho posible, ¿no? A Laura y a Leire, a Idoia, a Miren, a Mijo y a todo el equipo y a toda la gente que me deje, ¿no? Por aquí, sí. Dar también las gracias especialmente a Leire porque me propuso hablar de este tema del que normalmente no he podido socializar o presentar en muchos sitios, pero es un tema que me ocupó durante mucho tiempo porque es parte de mi investigación doctoral, ¿no? Cuando Leire me llamó y me habló o me hizo esta invitación y me dijo que iba a estar al lado de Maite, recordé esta imagen que yo había encontrado cuando estuve en el archivo de Ámsterdam, investigando en el archivo de la CNT sobre las imágenes del funeral del anarquista Buenaventura Durruti, que pasó en Barcelona en el año 36. Encontré esta imagen y la serendipia del archivo, ¿no? Que llegas al archivo y encuentras cosas que no buscabas, pero que te abren caminos, si los sigues, te abren caminos en la investigación, que me llevó a, desplegó un asunto del que hoy voy a avanzar muy poco porque es una genealogía mucho más larga, que fue pensar cuál es la genealogía del puño alzado y también cuál es la relación entre los cuerpos y las imágenes en el espacio público y cómo los cuerpos encarnan la ideología, ¿no? De qué forma las pueden encargar en sus cuerpos y coreografiar en el espacio público con otras, ¿no? y con otros. Me parece además relevante, como apuntaba también Aymar al principio de la tarde y como ayer pasó cuando se empezaba la jornada de ayer con la reivindicación en relación a lo que está sucediendo en Palestina, volver a un momento como en el de la guerra civil, ¿no? En el que en el contexto español las fuerzas aliadas abandonaron a una población civil que estaba siendo masacrada, ¿no? Me parece que en la actualidad, en un día como hoy, traer estas imágenes nos resuenan en todo lo que está pasando en Palestina y nos invitan a tomar acción, ¿no? A pensar qué acciones podemos hacer. Al traer esta imagen o al volver a esta imagen, tendría que ser honesto y decir que, aunque yo la encontré en el año 2014, creo, cuando hace 3 años nos empezábamos a conocer con Maite y le compartí esta imagen, ella lo primero que vio, como ha dicho, es una madre que carga. Y yo tengo que decir la verdad, que esa mirada feminista yo no la había tenido, ¿no? Veía una madre que se hacía cargo de unos niños, pero no tuve la sensación física que tenía Maite, que tenía un niño de 2 años y entendió muy bien lo que le pesaba a ella este niño, esta mujer, ¿no? Ese peso físico, ese peso material del niño, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí veía, como os decía, era una madre que se hacía cargo, ¿no? Una madre que se hacía cargo de unos niños y que estaban a su alrededor aplastados, aparecían como una fuerza física que aplastaba y todos ellos, desde el bebé o casi bebé de 8 o 10 meses con el que ella carga hasta la niña, son conscientes de la imagen y nos miran a través del tiempo con el puño alzado, ¿no? Cogen el puño alzado. Son sujetos que aparecen desgajados de la imagen de la masa, de esta imagen que fue la que se reprodujo en todas las películas y en toda la prensa de la época. Se prefirió esta foto de conjunto que las imágenes individualizadas que mostraban el drama social que se estaba viviendo en las calles de Barcelona, ¿no? Esas imágenes, como decía, esos cuerpos eran desgajados de esta procesión en torno al cadáver del mártir, pero a quienes la realidad, estos chicos, estos niños, ¿no? Y esta madre, a quienes la realidad de sus necesidades físicas, corporales,
así como la pasión que despierta la ideología, les había empujado a las calles. Con esa acción ejercitaban su derecho plural y performativo a la aparición. Esa aparición que sitúa el cuerpo en el centro del campo político. En la imagen podíamos ver cómo eran cuerpos vulnerables, pero de resistencia y lamento. Eran, o son, al menos aparecen así ante nosotras, como cuerpos de debilidad y fuerza a un tiempo. En ellos, en esos cuerpos, podíamos ver eso que Guattari describió como una semiótica propia de la expresividad de los cuerpos. Pero a diferencia de otros gestos, la acción de cerrar el puño y alzarlo incorpora la ideología, la pasa por el cuerpo de forma consciente. Es un código establecido para ser usado en el espacio público con un significado abstracto que desborda las palabras y que contiene el anhelo de construir una comunidad de iguales. Para mí el puño alzado es un gesto camarada, entendida la camaradería, no tengo tiempo para extenderme hoy, como yo didín, ¿no? Como una fórmula de construir colectividad sin necesidad de tener ninguna ligazón o ninguna relación previa, ¿no? Ni de amistad, ni de amor, ni de familia, ¿no? Sino es una relación entre iguales, pero que son los cualquiera, ¿no? En esa semiótica codificada, ¿no? En ese gesto que está codificado del puño, se devuelve, o a mí me parecía o me parece, que se devuelve a los desposeídos una patria común internacionalista, como en esta imagen de las mujeres en el funeral de Durruti, donde se ve la transversalidad y la apertura ideológica del gesto que hace en el fragmentado panorama político de las fuerzas de izquierda que luchaban en Barcelona en 1936, que el puño alzado fuese el único signo de unidad entre anarquistas, socialistas, trotskistas y comunistas, ¿no? O sea, la fragmentación de la izquierda de repente desaparece con este gesto de camaradería en el que te reconoces con quién luchas por las mismas cosas, ¿no? En su estudio de este gesto, Gilles Vernon destaca que en su origen se trata, y aquí digo lo que dice un teórico, rito simple, elemental, que redobla en su forma colectiva el del momento espontáneo de amenaza, enfado o júbilo. No requiere ningún apoyo técnico y se presta tanto a la manifestación colectiva como a la posindividual. Acabo la cita. En esta operación de síntesis que conlleva la producción de un gesto codificado de estas características, se condensan los aspectos fundamentales de una tendencia al tiempo que se generan, como decía antes, estos gestos, estos vínculos emocionales que favorecen la consolidación de una comunidad. La sencillez e independencia de cualquier apoyo técnico, que decía Vernon, se debe a que la tecnología del puño alzado descansa en el cuerpo de la obrera, que es quien encarna la ideología en la adopción del gesto, ¿no? Hace la ideología carne. Serán ellas, las obreras, quienes movidas en masa dotaron de significados, llenaron de emoción y transportaron en sus cuerpos el gesto del puño alzado por los distintos escenarios de las luchas de los trabajadores durante buena parte del siglo XX y hasta nuestros días. La historia del puño alzado es una coreografía discontinua de los cuerpos en las calles y las plazas, al tiempo que un viaje de las imágenes por las revistas ilustradas, los carteles, los afiches y el cine. Si bien, como he dicho antes, el gesto no necesita de un apoyo técnico, no haríamos honor a la verdad si no reconociésemos la importancia de las imágenes para la multiplicación de este gesto en la década de los 30. Y especialmente el trabajo de un artista como John Herzfeld, ¿no? Que codificó el puño, ¿no? Y lo convirtió en código, ¿no? Esto nos habla una vez más de cómo las imágenes del arte beben de las imágenes de las calles y las calles se alimentan de las imágenes del arte, ¿no? Como hay un círculo de entrada y salida que no tiene solución de continuidad, ¿no? El gran archivo de imágenes, voy a beber un poco de agua, que me seco un montón. Aquí os he traído esta selección como de imágenes que usa John Herzfeld, ¿no? Y en las que usa el puño tanto para la cuestión interracial, ¿no? Bueno, cada una podríamos estar hablando un buen rato, pero a mí me interesa mucho para subrayar esta idea de
de cómo se multiplicó el gesto del puño alzado gracias a las imágenes, me interesa esta del puño alzado como una radio, ¿no? Y en el texto dice, dedicado a la emisora pirata, que noche tras noche, a pesar de la Gestapo, lucha por la paz, la libertad y la democracia. Me gusta porque significa esto de correr la voz, hacer pasar las imágenes en las revistas o incorporar los gestos al cuerpo son estrategias que atraviesan el tiempo y el espacio y dan forma a las multitudes en sus luchas y anhelos. Como estas imágenes de Herfield, muchas otras se multiplicaron en las calles durante la Guerra Civil Española. Las paredes hablaban, por decirlo en palabras del poeta catalán Agustí Batra, porque la Guerra Civil era también, y lo fue sin ninguna duda, una guerra de imágenes. Esto se debió, entre otras cosas, a la intensa producción de carteles del bando republicano para movilizar a la población a luchar contra el fascismo. En esa guerra desigual entre los civiles y el ejército sublevado en armas, se borraron los límites entre el frente y la retaguardia, como pasa hoy en Gaza, ¿no? Los cuerpos quedaron expuestos a la guerra en todos los espacios de la vida social. Especialmente en el 36, como ya decía, ha apuntado Maite, las mujeres fueron llamadas a participar de forma activa en la guerra, en carteles que en muchas ocasiones, como ha apuntado Mary Nash, reproducían estereotipos ya existentes, ¿no? Bueno, pues la mujer haciendo lo que ya venía haciendo durante mucho tiempo, pero en otras se inventaron nuevos modelos que desafiaban la representación de la mujer patriarcal, ¿no? Histórica, o de la historia del patriarcado, ¿no? Como es el caso de las milicianas. Porque justamente fueron las mujeres anarquistas quienes confiaron más en los primeros meses de la guerra, los del corto verano de la anarquía, ¿no? Esa revolución anarquista que se dio al tiempo que la guerra, fueron las mujeres anarquistas quienes confiaron más en la posibilidad de que la revolución trajese un mundo igualitario y antiautoritario en el que se desdibujasen las jerarquías que el patriarcado había establecido entre géneros. En la explosión semiótica producida por la propaganda de la guerra y mediante las estrategias desarrolladas por el fotomontaje y la práctica del cartelismo, imágenes del funeral, como ya ha adelantado Maite, desbordaron el acontecimiento para aparecer de nuevo dispersas en la ciudad, más allá de Barcelona. Así suceden estos carteles, ¿no? Os he traído 3, creo que Maite ha usado otro, se hicieron muchas versiones de este mismo cartel en distintos idiomas y con distintos mensajes. Y en ella, como ya decía también Maite, la mujer aparece asustada, y esta vez con la melena agitada al viento. Agarra con fuerza a un niño contra sí ante la amenaza de 6 aviones que como buitres en el cielo sobrevuelan un edificio medio derruido en un Madrid que pide auxilio. En el viaje del testimonio documental a la imagen de la propaganda, la compleja trama de emociones que provocaba la imagen original se ve simplificada para privilegiar el miedo contenido en los rostros de la mujer y el niño. Poco queda en estas personas de la rabia, la esperanza, la resistencia y la camaradería de la fotografía original. Su agencia política desaparece junto con todas esas emociones. El montaje de las imágenes ha sido cuidadosamente pensado no solo para interpelar al espectador mediante el texto, sino también para conmoverlo mediante la aparición de unas víctimas. Su descontextualización incrementa su potencial alegórico. Con la ayuda a los evacuados, la mujer se convierte en un objeto para producir emociones y es de nuevo cosificada por una mirada patriarcal con el fin de despertar todo tipo de pasiones, ¿no? Como ha pasado con la mujer en toda la historia del arte, ¿no? Desde las más placenteras al lamento o la rabia protectora. La manipulación del cabello de la mujer, los aviones amenazando como buitres en el cielo de una ciudad con casas destrozadas, bombardeadas, componía la representación perfecta para la producción del sujeto despojado por antonomasia, el refugiado, ¿no? Y ayer me acordaba cuando hablaba Luz, ¿no? De la transhumancia, y María también la mencionaba, ¿no? Este afiche fue distribuido masivamente fuera de España por el Ministerio de Propaganda. Está en la actualidad en distintas colecciones de museos y me apetecía traer, porque está en el MoMA, ¿no? El Museo de Nueva York, me apetecía traer lo que dice la web del texto del MoMA de este afiche, ¿no? Dice, las mujeres y los niños fueron a menudo las principales víctimas del bombardeo indiscriminado de ciudades por los nacionalistas. Y las imágenes de madres traumatizadas y niños muertos ocuparon un lugar destacado en la propaganda republicana.
Hubo atrocidades cometidas por ambos bandos. Este texto es una constatación más, aparte de esto de los dos bandos, ¿no?, de hasta qué punto la propaganda producida a partir de finales del 36 ha señalado que las mujeres y los niños fueron a menudo las principales víctimas, cuando en el caso de la guerra civil, como todas las guerras, el exterminio fue masivo, primero en el frente y después por la política de tierra quemada y destrucción del enemigo realizada por la crueldad del ejército de Franco y las grandes masacres como las de Badajoz o otras muchas, ¿no?, en las que se mataron a miles de personas en breve espacio de tiempo, ¿no? Nada queda en esta descripción del MoMA de esos sujetos de la historia que no eran víctimas, o no solo, sino que tuvieron un papel relevante en su aparición en las calles, su aparición en las imágenes, su aparición en las fábricas, su aparición en el frente. La representación de la mujer como víctima de la guerra no es más que otro indicio de en qué medida la historia se describe desde un paradigma patriarcal y hasta qué punto en una guerra, basada siempre en la destrucción, el sostenimiento de la vida pasa a un segundo plano. Las mujeres fueron quienes dieron cobijo a los refugiados, alimentaron a los huérfanos, estuvieron también en el frente peleando y curaron a los soldados heridos en el frente. ¿No es eso dar batalla? ¿No forma parte eso de la guerrilla? ¿Pelear por sostener la vida? Entre la imagen del acontecimiento o por ejemplo, el caso de Federica Montseny, ¿no?, la primera ministra del Estado español, ¿no?, las mujeres estuvieron en primera línea en la posición política también, ¿no? Entre la imagen del acontecimiento y esta otra que veíamos, se dan dos tiempos simultáneos pero contrapuestos. El tiempo de la revolución anarquista en marcha frente al tiempo de la estrategia de la comunicación de la guerra. Un tiempo que es además doble en cuanto al papel de la mujer en el conflicto, que como ya apuntaba Maite, pierde su rol activo revolucionario. El cartel fue distribuido en diciembre del 36, 2 semanas después de la muerte de Durruti y 2 semanas después de que se capturase esa imagen, ¿no? Y ese cartel respondía justamente a la estrategia desplegada desde el otoño del 36, en el que los nuevos carteles hacían alusión a esto, ¿no? Invitaban a las mujeres a trabajar en el campo o a quedarse en las fábricas, ya no ir al frente o ya no pelear en la guerra, ¿no? Ya no estaban invitadas. Sí. Se volvía a definir su papel alejado de la acción revolucionaria y a su representación como víctima. Sin embargo, como apunta Enzo Traverso, conviene dejar de victimizar todos los muertos de las guerras y empezar a reivindicar la figura benjaminiana de los vencidos. Perdimos la guerra, sí, y quizá perdamos muchas de las guerras por venir, pero aunque nos derroten, nunca seremos, o no solamente, como esta mujer anónima y esos niños, solamente víctimas. Muchas gracias. Ya está. Hola. Buenas tardes. Yo soy Sonia
Creo que nunca había hablado delante de tanta gente. En todo caso, estaba bailando a oscuras y con palabras escasas. Estoy muy nerviosa. Pensaba que siento mucha impresión, pero es una palabra que no me gusta porque tiene la palabra presión y siento como gratitud, emoción. ¿Sabes? Cuando estás a punto de entrar a una fiesta que tienes muchas ganas y aquí tienes como cosquillas, ¿no? Por lo que sucederá. Y quería decir que yo siempre hablo improvisando y que en la improvisación siempre hay gestos prestados de otras, ¿no? No creo que haya una... Bueno, es como lo experimental, que ya sabemos cómo suena un poco la experimentación en música. Y soy una persona muy desorganizada y que siempre pienso que lo malo de estar en el centro es que le das la espalda a alguien todo el rato y me disculpo. Primero quería dar las gracias a todas las feministaldias y como tengo 15 minutos no digo todos los nombres y incluyo a todas las que estáis aquí, me siento como muy agradecida. También se ha hablado tanto de tantas maneras desde ayer y se han dicho tantas cosas porque hablar, ¿no? Hay gente que habla y que no dice muchas cosas y esto me lo enseñó Julia Spilona, o sea, como yo siempre digo que pienso en conversación, quién no lo hace, ¿no? Pero he hecho de esto una metodología que significa que me gusta mucho hablar con otras personas y cuando he hablado de Edith han sido muchas veces, o cuando Edith ha salido a hablar, ha sido en conversación con otras y bueno, siempre es más fácil porque es como bailar, es como compartirse gestos, ideas. Y a ver, ¿qué quería decir yo? Quería empezar por decir que es de esas pocas veces que sé que si no estuviera aquí estaría en una manifestación en Berlín, porque hoy hay una General Call, una llamada general, bueno, para un alto al fuego permanente y la liberación palestina. Quisiera decir que para mí ir a bailar ha cambiado mucho, o tengo sentimientos muy encontrados ahora. En Berlín hay unas políticas de entrada, que me gusta que haya unas políticas de entrada, igual no me gusta cómo son. Ahora a mí personalmente, y es mi opinión, ¿no? Me resulta como cierta sumisión a una autoridad alemana con la que no estoy de acuerdo. Igualmente fui a una fiesta porque pinchaba Diamín, que era su cumpleaños, una amiga, y fue como muy bonito. Se me había olvidado que me podía relacionar con las personas de mi entorno desde el joy, desde la alegría. Perdón, es que hablo mucho en mi inglés roto y mal hablado, y lo reivindico mucho el inglés mal hablado. Creo que hay que bastardizar las lenguas hegemónicas, también el castellano. Y bueno, pues tuve un momento de togetherness. No sé si hay comunidad, y en una ciudad como Berlín, donde la cultura de baile es también una gran industria. Yo hablo más de estar juntas un rato. Hay muchas formas de opresión. Quiero decir que Edith se ha cogido los greatest hits de mi biografía. Pasan también cosas feas en la pista de baile. Y bueno, pues yo ahora me pregunto cuál es la posición política de los clubes a los que quisiera ir, porque, bueno, vivo en Berlín y es una ciudad donde el Senado está considerando que las personas que no tenemos pasaporte alemán no podamos manifestarnos, que había cosas que habíamos tomado por garantizadas. Igualmente, pues somos las migrantes, siendo migrantes de muchos lugares diferentes, algunas con muchos más privilegios, como un pasaporte europeo, pero bueno, que son las que ponen el cuerpo todo el rato. Y ahora, bueno, lo que quería decir es que ayer, escuchándoos a todas, a mí me venían asociaciones con la pista de baile o con el bailar, o la cultura de baile, que hay términos que estoy usando prestados como cultura de baile, que no sé si estoy bien de acuerdo con ellos. Y bueno, frases de, bueno, cosas que decía María, muchas cosas que decía Miren, Mariluz Esteban también, Luz Pichel. Y bueno, entonces la propuesta que yo traía era leer fragmentos de Edith porque tiene contenido, va de la pista de baile, pero también en la forma hay contenido, y esto me gusta mucho. Una compañera que es Erika Flores, que me enseñó que bailar es una forma de escuchar radical en un podcast que hicimos juntas y que estaba ahora en Berlín hace unos días. Y ella siempre dice, ¿no? Ella usa la salsa como estrategia, no sé, bueno, curatorial, es artista, y ella habla, ¿no? Que al enseñar salsa se hace como un método que es como el 1 y el 2, yo no bailo salsa, y ella dice que lo interesante, lo que pasa es en ese entremedio, y usa la imagen de la cinta de Moebius de Elijah Clark, ¿no? Y yo empiezo aquí también desde un entremedio, que esto lo aprendí de Aymar, que siempre empezamos en el medio, o yo te lo pongo aquí, y antes de empezar realmente,
como si no hubiera empezado, ¿eh? Bueno, pues antes de venir para bailar, bailaba en la cama con Raving de Mackenzie Wark, que lo tengo en casa en Berlín, gracias a Marta Chávez, que aquí no pude ver con K, que las dos hicieron su presentación el miércoles. Y en el epílogo, que me parece muy bello que haya hecho un epílogo y no un prólogo, pues hay una nota que a mí me gusta mucho de Marta, que dice que, al igual que Mackenzie comenta que algunos, y no soy buena lectora, me disculpo, al igual que Mackenzie comenta que algunos de los conceptos o ideas que se despliegan en raving surgen de conversaciones con otros ravers, me parece fundamental señalar que todo lo que se escribe y baila en la pista no puede someterse a la lógica de la autoría y la propiedad privada. Muchas de las ideas que aquí desperdigo en diálogo con Wark y con otras compañeras de viaje, seguro las has pensado antes tú, porque en verdad son de nadie y son de todas, y estaban ya y estarán en el rave continuo por siempre, hasta que el mundo se acabe. Entonces yo pensaba, ¿no? Si pensaba que el baile es como un lenguaje, creo que me gusta más que el baile. El baile, hablo de bailar así como improvisadamente, copiando gestos aprendidos, como hablamos improvisadamente con cosas que ya nos han dicho, aunque ahora ya sabemos que, ¿no? Que podemos pensar. Bueno, me gustaba mucho, se me ha venido ahora Rita Segato a la cabeza, que dice, ¿no?, que el conocimiento durante mucho tiempo ha sido pensar lo que hayan pensado otros. Y, perdón, en inglés hay esta expresión, ¿no?, que es tren de pensamiento. Yo siempre digo que dejo vagones descarrilados por todos lados. Y bueno, pensaba que bailar, como pudiera bailar yo y bailan tantas otras, pues me parece que es más un dialecto también por la relación que puede tener con la normatividad y con el desviarse de ella. Y que en todo caso lo que yo tengo es un acento y que hay muchos. Y también quería decir que cuando Leire y Laura me invitan a venir y a mover a Edith, siento que Edith la han movido muchas otras, algunas que estáis aquí la habéis leído, a la Edith, mi pequeñina, y quería dar muchas las gracias porque creo que a Edith la han movido otras más que yo, ¿no? Yo la he escrito, ha sido muy placentero, muy orgánico, y también está escrita porque hay una invitación de Caniche, ¿no?, que Carlos me escribe y me pregunta que si tengo un texto de 20.000 palabras en mi ordenador que no haya publicado. Y yo, no, pero tengo una idea y un deseo, ¿no? Y el deseo y la idea era que yo había escrito un texto un poco enfadada en 2018, en una noche de enero en Barcelona, antes de mudarme a Berlín, hablando de la pista de baile, un poco enfadada por la dicotomía o el binarismo entre la pista y la figura del DJ, que ha sido tan elogiada en la cultura de baile. Yo llevo leyendo de cultura de baile desde que empecé, me emocioné tanto yo en Valencia cuando me fui de Seneca. Y todas las historias del baile que había leído entonces, ahora la cosa está cambiando, o igual no leí las que tenía que haber leído, accedí a las que pude sin internet y sin hablar más idiomas que castellano, inglés, castellano y gallego. Pues no había baile, o era muy anecdótico. Siempre había la novia de alguien que inauguraba la pista de baile, ¿no?, y todas se animaban porque alguien tiene que empezar la fiesta. Y yo me fijo mucho y casi siempre son mujeres. Y las mujeres faltaban en los grandes nombres, pero las mujeres están muy presentes en la música electrónica también porque son las que ¿no?, las mujeres japonesas manufacturando los sintetizadores tan icónicos, las migrantes en Estados Unidos con la guitarra Stratocaster, no sé de guitarras, o sea que me disculpáis. Y ya me he perdido. Esto es como cuando a veces estás bailando y parece que te has olvidado de cómo se baila, a mí me pasa. Y bueno, el deseo que escribí ese texto, que ahora lo releo y es un poco enfadado, y luego durante la pandemia el colectivo queer de Berlín, Coven, con Lorena Juan, con la que me comunico más, pues me invitaba a escribir un texto en plena pandemia, que en Berlín, bueno, pues sucedió algo en la pandemia. Yo cuando me emocioné tanto con esto de las raves, que no son las raves en inglés, ¿no?, son más las free party, más punkis en Valencia, me parecía tan alucinante que aquello existiese que yo bailaba como si no hubiera más. Esto lo van a prohibir porque es alegal, ¿no? Luego ya lo hicieron ilegal y desapareció, sobre todo en Barcelona con la ordenanza de civismo. La ordenanza de cinismo, ¿eh? Esto es como una vez que leí el accidente potencial y yo leía potenciar el accidente y decía, qué bonito. Bueno,
bueno, que se paró, se nos prohibió bailar. Para mí bailar siempre es en compañía de otras, no soy muy de bailar en casa, ni siquiera escucho música en casa ahora. Y lo que le propuse a Lorena es, pues, con mi inglés y con mucho Deep Translator, porque si se habla de tanta inteligencia artificial, yo lo uso mucho, pues le propuse un rework, que es un remix de aquel texto. Y entonces cuando Carlos Pachi e Isabel de Caniche aparecen con esta invitación, yo creyendo que no tenía yo tantas palabras como para hacer un caniche, ¿no?, de estos de la otra colección. Y para la colección La Menor, que inaugura Edith, y está como muy contenta, pues les propuse seguir remixando este texto, ¿no? Y cogía como un deseo de algo que me gustaría que las personas que hagan música hacen, porque normalmente, ¿no?, pues tú haces música y tienes un tema original o un tema primero, que diría Azucena Vieites, como dicen las imágenes, y se lo das a otras personas que hacen música y hacen sus versiones. Pero a mí me gusta mucho lo del gesto encadenado, que también lo hago mucho en comisariado, ¿no?, de que una cosa lleva a la otra, la otra, la otra, y entonces como que el texto primero y el texto último son muy diferentes porque han pasado otros textos por el medio. Y luego caminando con Jonás de Murias por Berlín, intentando darle un título, esto de que siempre se piensa mejor con otras, pues buscando en internet, ¿no?, pues resulta que cuando una autora hace varias versiones de sí misma, pues se llama Edith, ¿no?, que a Carlos Caniche al principio le provocaba cierta confusión, ¿no?, que se entendiese que no fuera de música, y a mí me parecía muy al pelo que la autoedición vale para ahora que me estoy hablando y cada vez que cuento una historia la cuento diferente. Esto también es una idea de Chris Kraus que aprendí con Irina Mut, porque yo leo poco, la verdad, y las ideas siempre me vienen hablando con gente. Y bueno, ha pasado muchas cosas desde que escribí este libro. Este libro surge de bailar sola. Me refiero que yo desde que empecé a bailar, de esas que me iba sola a los sitios, hasta cuando el dinero me ha dado, he cogido aviones para irme a algún festival, aunque no soy mucho de festivales, por esta cosa igual un poco de hija única gallega en ciudad aburrida que llueve mucho como Lugo, de necesitar también, me gusta estar con gente pero poder estar sola a la vez, ¿no? Y a la vez estar bailando con tantas otras, ¿no?, que decía, y doy a lo de que siempre bailamos una colectividad, que también pongo un poco en cuestión lo de que la música es un lenguaje universal, porque si no, no habría tantos estilos o géneros, que también lo de que en castellano el género se aplica a música, literatura, bueno, en fin. Y los movimientos aprendidos, ¿no?, porque yo tengo una manera de bailar un poco alemana berlinesa, digo que bueno, que hay maneras de bailar, depende de dónde aprendes a bailar o dónde te vas moviendo, y mi propia manera de bailar en los últimos 20 años ha cambiado mucho. Quisiera decir que también se asocia este libro mucho con el techno. Mi primer gran amor fue el drum and bass, yo me flipé y sigo muy flipada, pero el chasis con 42 es más duro. Y al techno le agradezco mucho esto, que un autor cuyo nombre ahora no recuerdo tiene un texto que se llama Exhaustion and Exuberance, agotamiento y exuberancia, que lo aplica al trabajo creativo, a cómo parte de nuestro trabajo es performar que trabajamos y tener esta apariencia de estar en continuo movimiento, pero es una cosa que produce para mí mucho el techno. Y también añadido a sustancias. Y un disclaimer, ¿no? A veces la gente me pregunta por qué no aparecen las drogas en Edith. Y yo pienso en Michael Hart cuando habla del amor y le preguntan que por qué no habla de sexo. Es porque cuando se habla de sexo desaparece el amor, ¿no? Es tan potente la experiencia. Y cuando se habla de drogas yo siento que el baile desaparece y que la música baja muchísimo de volumen. Y ya hay muchos libros que hablan mucho de drogas. Y si me da, ¿cómo vamos de tiempo? Porque si no, no hago la lectura. 5 minutos. Bueno, leo igual solo los primeros parrafitos. Me quiero disculpar porque Edith es un libro que no escribí para ser hablado. Creo que para hablar un texto pues tienes que pasarlo por el cuerpo. No me imaginé nunca que leería cachitos de Edith, de mi novia escribiéndolo, y que luego mis profesores de literatura decían que era muy mala lectora. Creo que algo de razón tenían. Y bueno, voy a leer así como los primeros cachitos para que se entienda cómo la forma también es contenido, que es este continuo remix. Me cuesta entender lo extendida que todavía está la idea de que escribir sobre música es como bailar sobre arquitectura. Hay algo intencionalmente absurdo en la comparación. Siento, además,
que propone una desvinculación implícita entre la acción de bailar y la presencia de la arquitectura mientras bailamos. Siempre bailamos sobre un suelo, que es parte de la arquitectura. Bailamos, literalmente, dentro de ella. Es posible incluso bailar encima. Y también podemos hacer que la arquitectura baile, encarnada en una multitud, dentro de un club, sobre la pista. Que nuestros sentidos no sean capaces de percibir algo no implica necesariamente que esto no suceda o exista. La energía que generan y emiten nuestros cuerpos no tiene por qué desaparecer en ellos. Es que yo siempre dejo de estar nerviosa a los 15 minutos, pero como solo hay 15 minutos... Edit 1. Me cuesta entender la gran repercusión que tienen muchas ideas y teorías que se han escrito sobre música. Siento que son una suerte de castigo intelectual hacia la música por ser tan asequible de manera epidérmica y sensorial, por llegar a donde la teoría quiere llegar y no puede, al interior del cuerpo. Otros textos, los de la prensa especializada, parecen haber sido escritos por personas que hablan de experiencias que nunca vivieron, enlazando un manierismo prestado tras otro, como quien baila dentro de una pista de baile imitando los movimientos del desconocido de al lado, pero sin sentirlos como propios. Hay experiencias que se resisten a ser dichas con palabras. Son experiencias que solo existen en movimiento. Cuando nos detenemos, se disuelven en una marea de recuerdos para pasar a formar parte de la memoria material de nuestros cuerpos. La experiencia de bailar es una de ellas. Lo guay de ir haciendo autoediciones también es que puedes cambiar de idea, ¿no? Y contradecirte. Esto me ha parecido la tercera versión. En los últimos años he vuelto a leer textos sobre música, contradiciendo mis quejas habituales sobre la incapacidad de la teoría para balancear el sonido. Algunas de sus ideas sí han llegado a moverme. Sé que el sentido de las palabras es importante cuando lo percibo en el estómago, cuando la teoría entra en mi organismo para excitarlo. Lo mismo me pasa con la música, con algunas músicas. En mi cuerpo, bailar y entender empiezan en el abdomen. La música y la escritura se aproximan también en cómo el anonimato de la lectura puede parecerse al anonimato de la escucha, quizás al del baile, o en cómo los relatos y la música son encarnados por tantos cuerpos, astillando y desbordando su inmaterialidad atribuida. Ambas experiencias crean una intimidad dispersa, desde la distancia, conectando a personas que no tienen por qué conocerse entre ellas, pero que se reconocen en una historia compartida. También había que poner música. El tercero y es breve. La música cambió el rumbo de una tesis doctoral que nunca terminé. Entrar en la cultura de club me hizo salir de la universidad sin darme cuenta, aunque la academia continuaría conmigo durante muchos más años en mi manera de escribir. Al igual que sucede con la música, las convenciones intelectuales se inscriben en el cuerpo. A diferencia de ella, los sujetos que la academia crea son despersonalizados y racionales. Se les pide que estén sin estar del todo, que sean un contexto de resonancia para modos de hacer, pensar y sentir que prescinden del cuerpo incluso cuando hablan de él. Ya está. Muchas gracias. Perdón. Lo que quería contar al principio lo voy a contar al final. Bueno, que la invitación que me hacían era a mover Edith y a hacer como una pinchada. Yo no pincho, no he querido hacerlo nunca para tener una experiencia mucho más visceral. Y entonces yo lancé una idea que es como otro deseo que se va a hacer realidad en el Feministaldia, que era que, bueno, enviar una selección de tracks, canciones, pistas, como se les llame, y que otra persona las pinchase, ¿no? Y se las pasamos a Juana Puñales, no sé si está por aquí. ¿Comisteis bien? ¿No? Bueno, y ella propuso aquí, lanzando gestos, a Irene Landa, que, sorpresa, sorpresa, bueno, pues la invitación era que la coja y haga con ella lo que quiera, que puede ser añadir más materiales, quitar. Y luego pasó otra cosa